marco de la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación. Va a haber 3 a lo largo de este otoño y la primera inauguramos con Daniel Innerarity y con Cristina Monge, que ahora le va a presentar Miquel Armendáriz, que es el concejal delegado del área de participación ciudadana y empoderamiento social. Comentaros que la idea es tener unos 45 minutos de diálogo, conversación entre ellos y pasaremos luego a un turno de debates, preguntas y diálogo, ¿vale? Así que nada, os dejo con Miquel. Bueno, gracias, Ana. Arratsalde on denoi. Ongi etorriak hurbil zareten guztiak eta baita streaming bidez jarraitzen gaitezutenak. Buenas tardes a todos y a todas, los que hoy estáis aquí con nosotros, y también quiero saludar a las personas que nos siguen en streaming, que es una novedad que hemos introducido a última hora. Esperemos que alguien nos siga por streaming, pero aquí está el canal para hacerlo también para todos y todas las que no pueden venir aquí. Quisiera agradecer en primer lugar la presencia de Cristina Monge y de Daniel Innerarity, que han hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros aquí, participar y compartir una hora y media de diálogo entre ellos en primer lugar y posteriormente entre todos y todas. Quisiera comentar, como ha dicho Ana, que comenzamos hoy un ciclo que va a ser a lo largo de este mes y el mes de noviembre, que va a constar de tres charlas conferencias organizadas desde la Escuela de Empoderamiento y Participación. La primera de hoy vamos a hablar sobre democracia y participación. Tendremos otra el 18 de octubre en la que hablaremos sobre experiencias en torno a los reglamentos de participación, y la última será el 14 de noviembre en la que se hablará sobre evaluación de lo que son todos estos procesos participativos que ahora tenemos encima de todas las mesas de todos los ayuntamientos y todas las instituciones. Hoy, como hemos comentado, como ha comentado también Ana, vamos a hablar de democracia y participación en un formato que pretende ser una reflexión a modo de diálogo entre todos y todas, sobre el papel de la participación, de la información, de la formación de la opinión pública, del papel de los medios, de la virtualidad de los actuales sistemas de elección, y también sobre las posibilidades de control crítico del poder por parte de los representantes. Para conversar sobre ello, como os hemos dicho, tenemos la suerte de contar aquí con Daniel Innerarity y con Cristina Monge, dos personas que tienen un amplísimo currículum que no voy a detallar aquí. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen, porque este sí que es un currículum de verdad. Pues Daniel Innerarity, por resumirlo, es catedrático en Filosofía Política y Social, investigador de Ikerbasque, de la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática, ha sido profesor asociado e invitado en diversas universidades europeas y americanas, la Universidad de Sorbona, la London School of Economics and Political Science. Actualmente es titular de la Cátedra Davis de la Universidad de Georgetown y profesor visitante en el Instituto Europeo de Florencia. Es autor de numerosos libros, por los que también ha obtenido numerosos premios, que no los voy a detallar. Colaborador en diversos medios de comunicación como El País, El Correo, El Diario Vasco, La Vanguardia, la revista Claves de la Razón Política, etcétera, etcétera, etcétera. Ha recibido, y por todos es conocido, el Premio Príncipe de Diana de la Cultura en el año 2013, y creo que con eso es suficiente de momento. Cristina Monge, pues también tiene un extensísimo currículum. Es doctora en Derecho y licenciada en Políticas, máster de la Unión Europea por la UNED, posgrado en Participación Ciudadana por la Universidad de Zaragoza, máster en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en función gerencial de ONGs por ESADE. Directora del área de conversaciones de ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza, colaboradora también habitual en muchos medios de comunicación, tanto escritos como en radio y televisión, y su trayectoria profesional y académica está vinculada a los movimientos sociales, en especial a organizaciones de defensa ambiental y movimiento ciudadano. Por lo tanto, yo no tengo más que dejaros en sus manos y adelante. Muchas gracias. Esker. Bueno, yo voy a empezar sirviendo el agua. Por favor. Cristina, igual empiezas tú. ¿Se oye muy fuerte? Sí, ¿no? Ahora... A ver, ¿así se oye bien? ¿Cómo queréis que empecemos? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Que estás en casa. Bueno. Arratsalde on guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko, Espainiako udalari, eta zuoi etortzeagatik. Bueno, yo estoy muy contento especialmente de estar aquí porque me toca viajar mucho, ir a muchos sitios, pero me hace mucha ilusión estar en mi ciudad.
en Iruña, en Pamplona, y ser invitado por el ayuntamiento. Bueno, yo quería hacer una reflexión un poco general, aprovechando además que tenemos aquí la suerte de tener a Cristina, que ha escrito el mejor libro que hay sobre el 15M, la mejor interpretación que existe sobre el 15M de momento. A lo mejor luego sale alguna que la supera, pero de momento esta es la mejor. Y yo os invito a que aprovechemos el hecho de que esté aquí para situar todo este tema de la democracia, de la participación en el contexto de lo que pasó hace unos cuantos años, que a mi juicio tiene que ver con un proceso que venía ya de antiguo, que es ese proceso de esto que ahora se llama empoderamiento, palabra un poco fea, pero bueno, todos entendemos lo que significa, monitorización, todavía más fea. Tenemos que encontrar alguna palabra, a ver si lo conseguimos esta tarde, ¿no? Que quiere decir que hay una cierta subversión de las relaciones políticas tradicionales, que eran unas relaciones verticales, de autoridad, estábamos muy dispuestos a obedecer, no sabíamos muy bien lo que pasaba en las tramoyas del poder, ¿no? Esa cultura política vertical, jerárquica, centralizada, se rompe por una serie de causas que se pueden estudiar y que ya se han estudiado en parte, y dan lugar a una cultura política más bien descentralizada, horizontalizada, donde tenemos, la ciudadanía tenemos acceso y conocimiento, información de entrada y en principio fácil, accesible, disponible, etc., ¿no? Este es el contexto en el que me gustaría a mí hacer algunas reflexiones sobre qué puede significar hoy mejorar la democracia. Más Democracia es una asociación en la que formamos parte Cristina y yo, y llevamos mucho tiempo discutiendo y hablando y dándole vueltas a este tema, ¿no? ¿Qué puede significar hoy más y mejor democracia? Y cómo podemos entender el tema de la participación. Y yo voy a empezar, porque soy filósofo y los filósofos nos gusta siempre poner las cosas difíciles, por lo menos de entrada. Yo voy a empezar con una dificultad, ¿no? Y es que a veces damos por sentado que tenemos un sistema político que funciona más o menos regular y tenemos una ciudadanía que lo sabemos todo y somos muy listos y listas y lo vemos todo y juzgamos críticamente, ¿no? Y me parece que ojalá fuera ese el problema que tendríamos, porque entonces bastaría con cambiar la élite política y ya está todo arreglado, ¿no? Nosotros sabemos lo que hay que hacer, el problema que tenemos es que hay una clase política que no está haciendo lo que nosotros sabemos que habría que hacer, ¿no? O que nos están ocultando algo cuyo desvelamiento ya arreglaría todos los problemas. Yo creo que no nos hagamos trampas al solitario. Reconozcamos que tenemos un problema político grave que tiene muchos factores, y uno de los factores es que la democracia presupone, para que funcione bien, una ciudadanía informada, competente, capaz, crítica, comprometida. Si hay eso, las cosas, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Yo voy a enfocar las cosas desde esta primera dificultad. A lo mejor resulta que nosotros no tenemos ni la información, ni el tiempo, ni las ganas, ni el compromiso, ni la capacidad que serían necesarias para cumplir esa función. Y por tanto, por eso decía, yo que soy filósofo, voy a ir a la raíz y a lo previo, a lo más elemental, ¿no? ¿Tenemos esa capacidad o no? Y si no la tenemos, ¿cómo la podemos obtener o mejorar, ¿no? Más bien, lo que yo observo y me preocupa es que por una serie de cosas, en fin, aquí hay círculos viciosos donde hay muchas culpas repartidas, ¿no? Lo que tenemos es una ciudadanía, yo me cuento entre ellos, que se aleja de la política, que ve la política asqueada, que está confusa, que no entiende muy bien lo que está pasando. Yo creo que es un problema básico, no entender muy bien quién es el culpable de qué es lo que está pasando, quién tiene responsabilidad. O otra cosa que me preocupa todavía más, que es que nos hemos convertido, los ciudadanos y ciudadanas, nos hemos convertido en unos mirones de la vida política. La vida política se ha espectacularizado, se ha convertido en un espectáculo, van pasando personajes, unos entran incluso en la cárcel, otros roban, otros hacen cosas bien, otros sacan una impresora en medio del Congreso, en fin, personajes grotescos, simpáticos, otros que nos caen mejor, otros peor. Van pasando personajes y nosotros estamos con el mando a distancia,
simplemente viéndolo desde fuera como hooligans. Decía un filósofo inglés en un libro reciente, decía, la ciudadanía se divide en dos clases en estos momentos, los hobbits y los hooligans. Los hobbits, los que no tienen ni idea de nada, y los hooligans, los que creen que sabe todo y son unos fanáticos de mucho cuidado, ¿no? Claro, con eso no hay un diálogo político de altura, ¿no? Tal como deberíamos esperar, ¿no? Entonces yo lo que planteo en estos 5 o 10 minutos, quiero que escuchemos, que yo creo que yo estoy más visto aquí que Cristina, mejor que escuchemos a ella, voy a plantear las cosas un poco al revés, ¿no? Es decir, en lugar de qué debería hacer el Ayuntamiento de Iruña o las instituciones para que nosotros participáramos, si me permitís, porque esto no se oye mucho, ¿qué deberíamos hacer nosotros para participar en la política? Y además participar en un sentido amplio, porque a veces la participación reductivamente se entiende como tomar parte en procesos de toma de decisión de cosas. A mí eso me parece algo muy pequeño del proceso político. La toma de decisiones es una cosa relativamente poco importante del proceso político. En el proceso político hay diálogo, comunicación, información, hay muchas cosas. Y hay una parte que es la toma de decisiones. Y estamos muchas veces obsesionados con la decisión y muy poco preocupados por otras cosas sin las cuales no hay correctas decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que la ciudadanía tiene que saber para ejercer esa función? Pues yo diría que evidentemente no se trata de que sepamos entender un presupuesto público. Hay cosas que no podemos entender, la política es muy complicada, ¿no? No nos vamos a poner a estudiar, no tenemos tiempo. Pero sí que tenemos que tener 2 o 3 cosas. Primero, una idea genérica de la política, una idea general. Preocuparse no tanto de detalles concretos, o sea, no se trata de haber hecho la tesis doctoral sobre el 15M como Cristina, sino se trata de tener una capacidad de juicio general sobre lo que pasa en la política. En segundo lugar, hay que entender la lógica de la política. La política es una actividad humana que tiene una lógica, que funciona de una determinada manera, mejor o peor, pero que no es la lógica económica. Hay gente que espera de la política demasiado y hay otros que esperan demasiado poco. Tenemos que saber lo que podemos esperar de la política. La política no nos va a dar la felicidad frente a los que tienen una visión maximalista, pero la política tiene una gran responsabilidad en el bien público frente a quienes tienen una visión minimalista de la política, según la cual los políticos ordenarían el tráfico aéreo. No, la política es una cosa bastante más seria que esto, ¿no? La política no es moral. Hay una parte de la política que se solapa con la moral, pero no es moral. Y por tanto, algo tan elemental, pero que a veces en estos tiempos que corren hay que explicar, no basta con que haya políticos no corruptos para que la política funcione bien. Puedes tener políticos intachables, buenísimas personas, que yo no los querría ni para presidente de la comunidad de vecinos. Y finalmente, hay que tener una determinada implicación emocional con lo público. Y ahí sí que no hay ni listos, ni tontos, ni listas, ni tontas. Ahí todos tenemos que tener una implicación emocional en lo público. Eso significa que si yo entiendo que detrás de una realidad determinada hay un drama y hay gente que sufre, ya sé el 90% de política. Ya luego, ¿cómo arreglamos eso? Pero lo fundamental es la implicación. O sea, que yo vea el drama de los refugiados, el drama de los desahucios, las desigualdades, que yo los vea con una determinada implicación emocional, en este caso negativa, o al revés, ¿no? Que yo admire a la gente que hace cosas que se merecen esa admiración en una sociedad, ya sé el 90% de la política. Hace falta muy poco más, ¿no? Grave sería que no tuviéramos esta propiedad, ¿no? Además, tampoco se trata de que sepamos demasiadas cosas, porque a veces los expertos cometen errores incluso peores que los que no somos expertos, ¿no? La crisis económica en buena medida es un conjunto de errores de mucha gente, pero está muy claro y está muy bien descrito errores de expertos. No sé, la CECA, bueno, además en Navarra de estos en fin, es un tema del que podemos hablar durante mucho tiempo. La CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, no sé si 4 meses antes de estallar las crisis de la subprime, o sea, un sitio donde se supone que debe haber gente muy inteligente que sabe de economía, dio unos datos de crecimiento para España para el año siguiente
como si no hubiera... No se han equivocado solo los políticos, no se han equivocado solo los que se han hipotecado, se han equivocado también los expertos, ¿no? Incluso a veces ocurre, también esto es un tema que está muy estudiado, que la gente que es más activa, por ejemplo, en las redes sociales, es gente que a veces es más vulnerable al fanatismo y a la ceguera y al ser un poco hooligan, ¿no? Lo hablaba esta tarde con una periodista que me venía a entrevistar sobre el tema de las redes sociales y la política, ¿no? Y le decía, mira, en el mundo, si la ventana que uno tiene al mundo de la política es Twitter, tiene que saber que en Twitter está gente que sabe, entre comillas, demasiado de política. Es decir, gente que está muy implicada, pero el 90% es gente más o menos indiferente y tal. Y suele estar en Twitter la gente menos, por ejemplo, hace poco leía una cosa sobre esto, menos proclive a los acuerdos. Si tú preguntas a los usuarios de Twitter en relación con este problema, le parece las posiciones más extremas, menos proclives al acuerdo, están entre los usuarios de Twitter más que en el mundo exterior, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, esto coincide con un momento en el que hay una gran cantidad de infobasura, lo que podríamos llamar spam político. En fin, no hace falta que cuente muchas cosas, todos somos conscientes de que por las redes y por otros sitios discurre una cantidad de basura, no solamente fake news, no solamente mentiras, sino cosas que no valen para nada. Opiniones ridículas, distracciones. Es más, incluso un problema más grave que yo creo que tenemos como sociedad democrática, y lo dejo aquí encima a ver si Cristina lo resuelve, que es que tenemos una agenda política muy pobre. Ahora veníamos hablando del gran tema, pues ya vamos a, no por meterme con los aragoneses, pero a los que quiero mucho porque he vivido y he trabajado muchos años allí. El gran tema de la portada de los periódicos ha sido que han pintado de amarillo la cruz de la Neto, ¿no? Bueno, pues me contabas tú esto ahora mismo, ¿no? De aquí te podría poner otros ejemplos, o sea, no vamos a dar lecciones a nadie. La agenda política es muy pobre. Estamos en la banalidad, estamos banalizando, tratando los problemas en temas anecdóticos, pero en temas que generan una gran agitación y una gran polarización, ¿no? Bien. Y otra cosa que coincide con esto es que hay una gran... O sea, si uno contempla... Si aquí viniera un marciano y viera cómo funcionamos políticamente, diría... ¿Sabéis lo que diría? Yo pienso que diría lo siguiente. Hay un informe al emperador del Imperio de Marte y diría: los humanos son gente que se agita muchísimo y no transforma nada. Yo creo que el espacio político ahora mismo está lleno, poblado de gente que está todo el día agitada, moviéndose de un sitio para otro, pero el Me Too no se ha diseñado en un gobierno. Ha ocurrido al margen de los conductos oficiales, y la mayor parte de los temas que entran en la agenda política serios de envergadura entran de fuera del sistema político. Qué poca capacidad tenemos los medios de comunicación, el sistema político, de realmente transformar las cosas, ¿no? Incluso yo tengo una hipótesis que es que en las organizaciones, yo tengo un detector de vagos en las organizaciones. A la consejera se lo puedo regalar para que... Pero lo que pasa es que en esa consejería no hay nada de vago y en el ayuntamiento tampoco. Pero si tenéis algún día un problema de estos, me lo pedís. Mira, es un detector que determina quién es el más vago, la más vaga de la organización. Coincide con la persona más agitada, con la persona que más se mueve. Ese es el más vago. Y en cambio, veis a alguien que se toma las cosas con filosofía, reflexivamente, ese es un trabajador que, bueno. Concluyo. Participación. Ahora voy a decir una cosa sobre participación para que no parezca que me he escapado del tema. La participación es algo más amplio, más serio, más transversal que la organización específica de actos o de procesos de toma de decisión. Yo me atrevería a decir incluso que si no se pudiera entender esto mal, que el concejal de participación no debería llevar un área específica, sino de que debería ser un agente transversal en todo el ayuntamiento o en toda la institución correspondiente.
porque debería ser una persona con recursos, con gente, con medios, con capacidad para supervisar todo el proceso político y verificar si en cada elemento, en cada momento, en cada tiempo del proceso político se está dando el grado de implicación ciudadana que es necesario. Fijaos, no estoy diciendo que organice muchos eventos y muchas votaciones, porque si ya pensamos en una urna, gran error, que piense en este momento, en este departamento, ante este problema, ante este tema, la ciudadanía está con el grado de implicación que es necesario, que le podemos exigir también a la ciudadanía, o está desinformada, o le estamos ocultando cosas, o le estamos dando una información que no vale para nada, porque es una información desordenada. También a veces los gobiernos vuelcan sobre la red una cantidad de datos que no vale para nada. La información tiene que ser muy sencilla, la tenemos que comprender gente que no tenemos tiempo ni capacidad para eso, ¿no? Bueno, pues yo aquí me detengo. Cristina, a ver si nos dices algo, por favor, que arregle el desaguisado. Es que recasco suena reta a ti. Casi nada, ¿no? ¿Dónde lo ha dejado? Bueno, yo en primer lugar lo que quería era agradeceros la invitación. Agradecer al Ayuntamiento de Pamplona. Yo vivo en Zaragoza, estamos muy cerquita. Y la verdad es que a mí me cuesta muy poco tirar para el norte siempre. Y me gusta mucho venir a ciudades como Pamplona, ¿no? Bueno, de hecho, dentro de un par de semanas vuelvo a venir aquí con la Consejería de Medio Ambiente para trabajar temas de cambio climático, mujeres y, bueno, ya os contarán ellas, ¿no? Pero es un gusto venir aquí y además es un placer estar de la mano de Daniel. Es como venir, yo me siento un poco abrumada, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y vamos a ver si conseguimos, sobre todo, agitar neuronas. Yo vengo con la pretensión más de crear dudas que de dar respuestas, ¿no? Más que nada porque vengo con un filósofo, entonces para no quedarme. A mí me gustaría hacer, de forma complementaria a la reflexión que hacía Daniel, me gustaría empezar con un muy breve, que nadie se asuste, pero muy breve referente histórico. Yo voy a hablar de lo que nos ha venido pasando desde el 2008, pero me voy a centrar en España, no por nada, sino porque es lo que he estudiado y sobre lo que he reflexionado, y porque creo que aunque el fenómeno es global de Occidente, ojo, que a veces se nos olvida, que vivimos en una pequeña parte del mundo, pero aunque es global de Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, poquito más, aunque es global de eso, creo que en España tiene especificidades propias que hay que conocer, ¿no? y que hay que concretar. Entonces, a mí me gustaría echar muy brevemente un poquito la mirada atrás y ver de dónde venimos. Soy una de esas que le encantan provocar diciendo que estamos viviendo una segunda transición. Entonces, es un título bonito, da que pensar, genera mucho debate, que es lo que nos interesa, y sobre todo nos ayuda de alguna forma a ordenar el pensamiento y a sistematizar en qué momento estamos. Cuando se produjo esa primera transición que todos tenemos en mente, de alguna forma, voy a hacer un ejercicio de simplificación máximo, pero de alguna forma lo que vivimos no fue solo el paso de una dictadura a un sistema democrático, sino que fue de alguna manera un contrato social, un acuerdo social, vamos a dejarlo ahí, acerca de cómo nos organizábamos. Hubo un punto esencial al que yo creo que no le hemos dado suficiente importancia, y es el papel al que se le dio a los partidos políticos en ese momento. En el año 75, algunos de los que estábamos por aquí no habíamos nacido o acabábamos de nacer, pero en ese momento en España los partidos, y si nos equivocamos me decís, eran sinónimo de libertad, de pluralidad, de modernidad, de democracia, ¿no? Por lo tanto, darles a los partidos políticos un papel central era algo fundamental para garantizar que en este país hubiera un sistema democrático a la altura de Occidente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado al cabo de los años, a lo largo de los años? Pues ha pasado que ese sistema institucional que se diseñó primero para darle a los partidos políticos esa representación y esa centralidad, y segundo también para garantizar la gobernabilidad, teníamos el ejemplo de Italia muy cerca, teníamos otros ejemplos que nos hablaban de sistemas donde no era fácil de gobernar, donde la estabilidad era un reto, dio lugar al diseño de un sistema institucional en el que los partidos hoy se podría decir que han colonizado en cierta medida el espacio público. Yo la primera idea que quiero lanzar es que el espacio público en el que se desarrolla la política es mucho más que el espacio institucional. Desde luego es mucho más que lo que hacen los partidos políticos. El espacio público lo estamos construyendo. Lo que estamos haciendo hoy aquí es construir espacio público. Y cuando hablamos de participación y hablamos de democracia, fundamentalmente estamos hablando de cómo se crean y cómo se dinamizan esos espacios públicos. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones es: cuando hablamos de participación y democracia, enseguida pensamos en partidos políticos y enseguida pensamos en instituciones.
¿Son las instituciones y los partidos políticos los únicos o los principales agentes en la política y en el debate político, en esa construcción de ese espacio público que genera democracia? Yo creo que no, pero lo dejo ahí. Y lo dejo ahí porque en ese rápido fogonazo histórico que estamos haciendo, decimos, en la Constitución del 78 se diseña un sistema institucional muy pensado para garantizar la estabilidad y muy pensado para que los partidos políticos tengan un acomodo protagonista, y se inicia allí un periodo pues, de 30 años aproximadamente de la historia de España, donde la coyuntura internacional y la coyuntura económica hace que se genere en la población un cierto espejismo de que la historia es una línea recta ascendente de prosperidad y de bienestar. Yo vivo mejor que mis padres y mis padres vivieron mejor que mis abuelos, a nivel económico, a nivel de comodidad, a nivel de bienestar. Yo he disfrutado de un mejor sistema público que el de mis padres y ellos a su vez un mejor sistema público educativo, sanitario, de servicios sociales, etc. Por lo tanto, yo creo que en España se genera en cierta medida el espejismo de que durante 30 años la historia se convierte en una línea recta ascendente hacia mejor bienestar, mayor riqueza, mejor calidad de vida en general. ¿Qué ocurre con la crisis del 2008? Bueno, estoy haciendo un ejercicio de simplificación total, de un esquemita. ¿Pero qué ocurre con la crisis del 2008? Bueno, yo lo que dediqué mi tesis doctoral, como decía Daniel, fue a estudiar ese fenómeno del 15M, que aunque surge en el 2011, pero arranca con toda la crisis que empieza en el 2008 y sobre todo con la forma en que se gestiona la crisis. O sea, que hay un elemento objetivo que es ese crash de Lehman Brothers y a partir de allí todos los efectos económicos, financieros que ya conocemos. Hay un elemento, por lo tanto, objetivo que es la crisis y hay otro que es cómo se gestiona esa crisis. Bueno, de alguna forma la conclusión a la que de alguna manera yo he ido llegando después de entrevistas, de hablar con gente, de analizar datos, es que en el fondo lo que se está produciendo en el 2011, cuando los indignados salen a la calle, es la ruptura del contrato social que se firmó en la transición española. Por eso he dicho que voy a hablar de España, porque alguien me podría decir, hombre, pero ¿y en Francia? Hombre, pero ¿y en Italia? Hombre, pero ¿y en Portugal? Sí, también, pero de otra manera, porque en cada sitio hay una especificidad histórica concreta, ¿no? Cuando los indignados salen a la calle, en el fondo, lo que están saliendo básicamente son aquella gente joven, aquellos chavales y aquellas chavalas a los que les hemos dicho, estudiad una carrera, hablad 2 o 3 idiomas, salid al extranjero a formaros, invertid el dinero y el esfuerzo en másters de los de verdad. Y cuando volváis y cuando tengáis todo eso, vais a poder disfrutar por lo menos del mismo nivel de bienestar que habéis tenido en casa de vuestros padres. ¿Qué ocurre a partir del 2008? Que eso se rompe. Y ellos te dicen, yo he cumplido con mi parte. Yo tengo mi carrera, yo hablo un par de idiomas, yo he estado un par de años fuera, tengo 2 o 3 másteres, soy un buen profesional y ahora mismo, si soy mileurista, es porque soy un privilegiado, ¿no? O una privilegiada, es porque me ha ido muy bien. Porque lo normal será que no sea ni mileurista. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? El 15M son esos chavales, esas chavalas, sus padres y sus madres. Porque también hay un elemento muy importante en los adultos que de alguna forma yo creo que sienten que han traicionado a la siguiente generación. Que dicen, yo he vivido mejor que los anteriores, pero no voy a ser capaz de garantizar que mis hijos sigan manteniendo esa línea ascendente de progreso que habíamos pensado que se había convertido en la historia, por lo menos en España o por lo menos en Occidente. A partir de allí se produce todo un cuestionamiento de las élites. Y a mí eso es una cosa también que me gustaría insistir porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. El 15M no es una impugnación del sistema político democrático ni de la democracia liberal siquiera, es una impugnación del establishment. Y allí están todas las élites. Allí están las élites políticas, y por eso se dice no nos representan. Allí están las élites económicas, y hay un par de movilizaciones cercando la bolsa, no sé si os acordáis, ¿no? O incluso hay lemas también muy alusivos. Allí están las élites mediáticas, hay una impugnación clarísima a los medios de comunicación masivos o tradicionales. Coincide además con una revolución tecnológica muy importante y es todo ese momento en el que las redes sociales, los smartphones empiezan a entrar con mucha fuerza en España y eso produce, al juntarse esas 2 fuerzas y alguna más, ¿no? Produce que empiecen a surgir nuevos medios de comunicación que hoy ya los tenemos asimilados. Pero medios de los que leemos habitualmente en Internet, no voy a hacer publicidad, pero vamos, todos los tenemos en mente, realmente vienen de esa ola de impugnación de las élites que surge con el 15M y que surge con los indignados en las plazas, ¿no? No solamente eso, sino que si profundizamos también, que es curioso, ¿no? Profundizar, por ejemplo, en nuevas formas de empresa, nuevas formas de economía social asociadas a nuevos modelos de empresa.
pues se ve también que a partir de ese momento de indignación empiezan a surgir nuevos modelos de empresa con criterios más basados en lo cooperativo, en lo colaborativo. Algunas después se han visto que efectivamente se basaban en la idea de la economía colaborativa y otras para nada, ¿no? Pero bueno, de alguna forma es un momento en el que se ha impugnado todo eso. Fijaros en qué momento estamos ahora, ¿no? Por ir sintetizando un poco. El otro día, el famoso día del pleno de la tesis de Sánchez, ¿no? Ese día famoso que se dijo que la tesis estaba plagiada o no. Yo en realidad me tocó escribir una cosa y decía, es impresionante, porque estamos viviendo un momento histórico en la historia de este país y no nos hemos dado cuenta nadie. El día del pleno de la tesis de Sánchez era la primera vez que se daban cita en el Congreso de los Diputados en una sesión del control al Gobierno los 4 nuevos líderes de los principales partidos políticos. Era la primera vez que coincidían Pedro Sánchez como líder del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pablo Casado como líder del Partido Popular, Pablo Iglesias como líder de Podemos y Albert Rivera. Era la primera vez que coincidían los 4, por cierto, 4 hombres, curioso, pero la primera vez que coincidían los 4 en sesión parlamentaria. Estamos viviendo un momento de renovación de las élites en este país tremendo. Ya solamente faltó la nueva renovación del BBVA el otro día, ¿no? Porque también en el ámbito financiero está pasando y también en el ámbito empresarial está pasando. Pero bueno, me desvío, ¿no? A lo que venía es que venimos de esa transición en la que a los partidos políticos se le da un papel muy preponderante. Pasamos 30 años de cierta estabilidad y de cierto bienestar, donde la política no importaba a nadie. Yo decía una cosa con mucha rabia, y ahora cada vez que me acuerdo me río de mí misma, ¿no? Que decía, a mi generación no nos ha tocado vivir ningún momento histórico importante. O sea, yo del referéndum de la OTAN no me acuerdo, yo era una peduga, ¿no? Y decía, es que no nos ha tocado vivir ningún momento histórico importante. Claro, yo no sabía lo que venía después, lógicamente, pero lo decía con rabia, ¿no? Decir, ¿y a mí por qué no? Con lo épico que resultan, ¿no?, los acontecimientos, y a mí no me ha tocado todavía nada. Claro, en aquel momento la política era una cosa que no importaba, si teníamos un nivel de bienestar. ¿Qué ocurre? Cuando las cosas se empiezan a poner mal, ¿no?, cuando las cosas se aprietan, es cuando esa indignación surge en la calle. ¿Quiere decir que sale por generación espontánea? No, había habido movimientos sociales que habían venido trabajando desde que se inicia la transición, obviamente, ¿no? Y esos movimientos sociales juegan un papel muy importante en el 15M. Pero de alguna forma la indignación sale a las calles cuando existe esa necesidad de decir, no, es que no nos representan. ¿Y por qué no nos representan? Porque no son útiles. ¿Y por qué no son útiles? Porque no son capaces de resolver los problemas que la crisis ha generado mirando el bienestar general y mirando al bien común. Por eso no son útiles. En ese momento también coincide que empiezan a ponerse de moda, lo digo con ironía pero sin acritud, empiezan a ponerse de moda esto de los procesos de participación en comunidades autónomas, o sea, en consejerías, en ayuntamientos, etc. Y entonces nosotros tenemos entre ellos a varios buenos amigos que con la mejor intención y yo creo que con una buena disposición política dicen, bueno, a ver, es que hay que empezar a generar procesos de participación en las instituciones. Entonces empezamos a asistir a una eclosión de esos procesos, que supongo que todos los que estáis aquí y todas las que estáis habéis participado, en la cual cada vez que se saca un plan, ¿verdad?, miro aquí a los responsables, cada vez que se saca un plan de medio ambiente, de sanidad, de educación, de festejos, de cultura, de lo que sea, tiene que haber un proceso de participación, ¿no? Y un proceso de participación que consiste en llamar a las personas más o menos interesadas en esos temas, generar un par de reuniones, pedir unas cuantas ideas y después acabar dando lugar a a un reglamento, a una ley, a un plan, a lo que sea, ¿no? Yo no tengo nada en contra de esos procesos, faltaría más, ¿eh? Pero primera pregunta, ¿estamos evaluando esos procesos? Vais a dedicar una sesión precisamente a hablar de evaluación, ¿no? Y lo cual me parece muy importante. Pero más allá de eso, yo me haría 2 preguntas previas. La primera, si evaluamos esos procesos de participación, ¿los evaluamos para qué, con qué criterios? Es decir, ¿la participación para qué? ¿Para qué queremos participar? Ya sabéis eso que decían de que la democracia te estropea muchas tardes libres, porque tienes que trabajar, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos participar? ¿Porque está de moda? ¿Porque queda bien? ¿Qué sentido tiene? Yo apuesto porque la participación tiene que ser una variable dependiente, o sea, tiene que valer para incrementar la calidad democrática. Si la participación no nos ayuda a tener una mejor democracia, ¿para qué queremos participar? ¿Porque se ha puesto de moda? Porque nos han dicho que esto de la desafección se quita con más participación. Es mentira, ¿eh? La desafección no se quita con más participación. De hecho, puede haber mucha participación y mucha desafección, que suele coincidir además en este país bastante. Entonces, ¿para qué participar? Y la segunda cuestión, y aquí ya lo dejaré que me estoy enrollando, que es,
Para mí, una de las preguntas que últimamente me obsesionan, porque creo que además en el año que nos viene por delante vamos a tener que repetir esto muchas veces. ¿A quién le interesa la participación? Yo creo que si nos lo ponemos a pensar desde los inicios, la conclusión a la que vamos a llegar, o por lo menos a la que yo llego, y lo dejo para el debate, es que la participación sobre todo nos interesa a aquellos que estamos aterrados pensando que la xenofobia y el fascismo está llamando a las puertas de nuestros parlamentos, al Parlamento Europeo, al Parlamento Español y a tantos otros. Es decir, la participación como un instrumento que nos ayude a mejorar la calidad democrática, en estos momentos tiene que convertirse en una vía de salvación de una democracia que empieza a estar muy cuestionada, no solamente por una serie de líderes de extrema derecha europeos, sino también por una ciudadanía que empieza a pensar que no es útil, que empieza a pensar que esta democracia no da respuesta a sus necesidades, que ve cómo la desigualdad se ha instalado en el sistema y empieza a ser una parte esencial de la misma. El otro día, la Asociación de Ciencias Ambientales nos decía que en España hay en estos momentos 19 millones de personas en situación de pobreza energética. Eso es un 40% de la población española en situación de pobreza energética. ¿Puede un sistema democrático sostenerse con esos niveles de desigualdad, con esos niveles de desafección, de falta de cohesión, de todo? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, si para algo tenemos que seguir pensando y profundizando en qué es eso de la participación, es entendiéndola como una manera para mejorar la democracia y siendo conscientes de que en estos precisos instantes, e insisto en esto, en el curso que ahora comienza y que tenemos por delante, yo creo que vamos a ver episodios realmente duros donde o vemos formas de salvar esa forma de convivencia que es la democracia, o lo podemos tener y podemos pasarlo realmente mal. Siento ser un poco alarmista, yo creo que no es alarmismo, porque cuando ves las cifras vas viendo que efectivamente hay argumentos para eso, pero realmente es lo que me preocupa. Entonces, no sé si la participación puede ser la forma de pelear contra esas amenazas. A mí me suscita dos cosas tu intervención. La primera, sobre la interpretación del 15M, que me da un poco de apuro decirlo delante de ti porque seguro que me equivoco, pero el 15M fue un momento de eclosión de una serie de factores, una constelación, una tormenta perfecta, en el cual había intereses no necesariamente convergentes en una dirección, sino incluso contradictorios. Y por tanto, no era solamente, creo yo, un movimiento contra las élites. Supongamos que era un movimiento contra las élites, pero en lo que objetábamos a las élites había objeciones de un tipo y de otro. Había objeciones de derechas y objeciones de izquierdas. Me acuerdo haberlo discutido intensamente con Íñigo Errejón una vez, porque la mejor confirmación de esto es que dentro de lo que podríamos llamar el regeneracionismo que se puso en marcha de esto, surgieron enseguida dos grandes partidos, uno de izquierdas y otro de derechas, bastante de derechas. Totalmente. Y los dos se dicen, y yo digo, legítimamente herederos de aquella eclosión, ¿no? Yo no voy a impugnar esa genealogía, ¿no? A mí me parece que estamos ante un tema crucial, que es ¿para qué sirven también lo has tocado tú, ¿para qué sirven los movimientos sociales y para qué sirven los partidos? O dicho de otra manera, cuando hay un momento de eclosión popular, de indignación, cambia la agenda, se revolucionan sobre todo las emociones individuales y colectivas en una determinada dirección y poco más. Y luego, a mí me gusta llamar a esto el ejercicio del soberano negativo. El soberano, es decir, nosotros, dice, esto no me gusta, esto no. Y luego viene el soberano positivo, es decir, nosotros, que decimos, bueno, ya con esta indignación vamos a hacer algo constructivo, vamos a hacer algo transformador. Bueno, yo no quiero hablar de la política de batallas concretas y tal, porque supongo que no estoy para esto aquí, ¿no? Pero yo pongo muchas veces el ejemplo de Navarra. Yo creo que en Navarra habéis sabido o hemos sabido que esto tuviera un efecto institucional, incluso no solamente
de cambio no sé si de régimen, pero desde luego cambio de élites clarísimo a todos los niveles, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Sino probablemente, y seguro también de cambio de políticas, ¿no? En fin, ¿no? Prefiero no hablar de esto, pero simplemente lo menciono. Pero hay otros muchos sitios, y desde luego a nivel estatal, donde incluso el efecto del 15M, parte del cual pedía soluciones a los problemas, ha sido una derechización. Sí. Y ha legitimado, o sea, de alguna manera muy indirecta y muy paradójica, ha legitimado también gente que quería solución, y por tanto siempre que se pide, o muchas veces que se pide solución, lo que se pide es técnicos, expertos, y por tanto menos participación, ¿no? Yo creo que el gran dilema que tenemos es que sabemos muy bien lo que no queremos y cómo oponernos, y nos cuesta mucho como sociedad, en todos los sitios, nos cuesta mucho avanzar y transformar. Y mi gran preocupación, yo cuando escribí el libro paralelo al tuyo sobre la política en tiempos de indignación, mi gran preocupación era cómo hacer que la indignación no quede en un gesto improductivo. Y en buena medida, en muchos sitios, en muchos aspectos, ¿os acordáis de cuando hablábamos de cambiar el modelo productivo? ¿Os suena eso? Hay que cambiar el modelo productivo. Reinventar el capitalismo. Reinventar el capitalismo, moralizar Sarkozy. Sarkozy. O sea, todas estas grandes palabras y tal, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué medida? La otra cosa que quería decir a propósito de tu última cuestión, ¿no? Más participación, menos participación. Bueno, yo creo que hay un principio político fundamental en una democracia que es todos y todas tenemos que tener la misma influencia política en las decisiones colectivas. Este es el principio. Bueno, luego la realidad es la que es. Pero ese es el principio. Entonces, un dirigente político que tiene un ámbito de responsabilidad tiene que tener esto en su despacho, esculpido. Y tiene que ver cómo a eso le da cauce. A veces se le puede dar cauce informando, a veces se le puede dar cauce montando un proceso de participación, o a veces se puede dar cauce teniendo en cuenta eso que mencionaba yo antes, que la gente que suele estar más en los procesos de participación. El otro día leía a un filósofo político británico de hace ya bastantes años que decía, la frase era algo así como la sociedad pluralista tiene si la sociedad pluralista tiene una música, su tono es de clase superior. Algo así. Venía a decir, bueno, es que la gente, por ejemplo, en las redes, la gente que participa más en las redes son hombres blancos, ricos y con estudios. Ese es el fenotipo más abundante ahí, ¿no? Hay poca mujer, negra, pobre, no europea, sin estudios, por ejemplo. Entonces, si tú tienes una responsabilidad sobre el área de participación ciudadana, no solo los procesos tu preocupación, creo yo, debería ser cómo represento yo virtualmente a aquellos que no vienen a los procesos de participación. O sea, mi responsabilidad como gobernante es toda la gente, no los más comprometidos, los más activos, sino toda la gente. Yo creo que la obsesión tiene que ser hacer de alguna manera real, en la medida de lo posible, que es muy difícil, que toda la gente esté en el proceso de la política. Claro. Por partes, que han salido muchas cosas. Con lo que decías del 15M, totalmente de acuerdo, voy a contar una intimidad, espero que no te importe. Para hacer mi tesis, una de las personas que yo entrevisté como experto fue el propio Daniel, ¿no? Lógicamente. Y yo recuerdo que en aquel momento, pues uno de los mantras que corría por ahí, por estos mundos, era que, bueno, que una de las cosas que habían hecho esos movimientos indignados era borrar la diferencia entre izquierdas y derechas. Ya no hay izquierdas y derechas, ¿no? Hay indignados y tal. Y hay nueva política y vieja política. Entonces, hay una frase que él me dijo que a mí se me quedó grabada, está por ahí escrita y la he repetido muchas veces, que es, mira, la prueba de que sigue existiendo la izquierda y la derecha es que al surgimiento de Podemos le ha seguido instantáneamente el crecimiento de Ciudadanos como un partido de ámbito nacional, ¿no? Ámbito español, ¿no? Entonces, efectivamente, sigue habiendo allí esa diferencia clarísima. No solamente eso,
sino que el otro día yo me empollé bastante bien el CIS, el último CIS este que ha salido, porque tiene cosas apasionantes. Si este fin de semana tenéis un rato libre, os recomiendo que os metáis ahí, porque dice cosas muy interesantes. Pero sobre todo dice dos cosas fundamentales. Primero, cómo efectivamente se ha consolidado los bloques izquierdas y derechas, aparecen más consolidados que nunca. Y dice otra cosa que al hilo de lo que estamos hablando es fundamental. Cómo existen dos Españas, la de 45 para arriba y la de 45 para abajo. Tal cual, totalmente diferentes. O sea, es que no tiene nada que ver. Cuando tú preguntas a la gente cuál es su opción de voto, cada uno te cuenta las suyas. Cuando le preguntas cuál es la segunda opción de voto, entre los de 45 para abajo jamás votarían a los de 45 para arriba. Y entre los de 45 para arriba son muy poquitos los que dicen que votarían a los de 45 para abajo. Digo 45 porque es la edad en la que se hacen los grupos, ¿no? En las encuestas, que igual en vez de 45 son 48 o 50, no lo sé. Pero bueno, hay allí 4 Españas, que por cierto eso es algo que Belén Barreiro, la que fue directora del CIS, una buena amiga y socióloga, lleva diciendo mucho tiempo, pero hay 4 Españas clarísimas, ¿no? Incluso hay una gente que hizo hace tiempo un experimento, no tiene ningún valor científico, pero sí que es curioso, ¿no? Para cotillar, es un grupo de sociólogos y politólogos que tienen una web que se llama Electomanía. Yo os recomiendo, si os gustan estas cosas, que de vez en cuando la consultéis. Ellos hicieron una ficción, que dijeron, ¿qué pasaría si en España solamente votaran la gente de 18 a 29 años? Hicieron una proyección. Vale. ¿Qué pasaría si en España solo votaran la gente de 30 a 44? Otra proyección. ¿Qué pasaría si solamente votaran de 45 a 64 y de 64 para arriba? Son 4 Españas diferentes. O sea, es que no tienen nada que ver. Entonces, estamos justo, yo creo que viviendo ese momento, ¿no? Donde hay un cambio generacional que no quiere decir que la izquierda y la derecha hayan desaparecido para nada, ¿no? Sino que quiere decir que tienen en estos momentos otros representantes que han sabido leer muy bien, que yo creo que es lo mejor que han hecho tanto Podemos como Ciudadanos, saber leer muy bien ese clima de indignación que surgió de las calles. Otra cosa es después lo que hagan con él, ¿vale? Pero a la hora de saber leerlo, de saber interpretarlo, yo creo que efectivamente eso es una cuestión clave, ¿no? En cuanto al otro tema que decías, de esa ficción, o sea, esto de la democracia, de que todo el mundo tenemos una influencia y tal, es una ficción que nos hemos montado para articular esta teoría de las democracias, del contrato social y de todo eso, ¿no? Pero mientras no tengamos otra, esa ficción yo es la más interesante que conozco. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes de que es una ficción y que un abogado del Estado tiene mucha más influencia que cualquiera de nosotros dos a la hora de ver cómo se diseña, yo qué sé, la ley electoral, y fíjate que es importante la ley electoral, ¿no? O que un ingeniero, no sé si hay ingenieros en la sala, seguro que sí, pero que un ingeniero tiene más influencia que cualquiera de nosotros y de nosotras a la hora de plantear cómo se diseña una carretera o cómo se hace un puente, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Yo creo que tenemos que reinventar las formas de hacer las cosas de manera que esa ficción se mantenga al máximo posible. Me explico. En temas de participación se suele decir que hay 3 claves, que son muy simplonas, pero que yo creo que pueden servir para ir a avanzar un poco en el discurso, ¿no? Que es querer, saber y poder. Así de sencillo. El querer apela a la ciudadanía, apela al querer participar, al estar informado, a querer intervenir en la esfera pública. Eso implica trabajo. Porque efectivamente no tienes por qué ser un experto, pero tienes que saber de qué van las cosas, tienes que estar mínimamente informado, no es fácil. Estamos en un momento donde la información, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos gente que nos consideramos que estamos informados e informadas, ¿verdad? Bueno, y hay días que te despistas 2 horas y de repente ha pasado no sé qué barbaridad y han pasado un montón de cosas que no te has enterado, ¿no? Entonces, hay que estar un poco al loro y eso implica tiempo y implica esfuerzo. Entonces, el querer no es gratis, el querer tiene un coste, ¿vale? El poder, fijaros, para mí creo que es lo más sencillo. Digo lo más sencillo también con cierta ironía, pero lo más sencillo porque consiste en reformar las estructuras de los procesos de deliberación, de los procesos de influencia y de los procesos de toma de decisiones para que sean más abiertas. Y eso ya sé que no es fácil, pero con todo lo que estamos hablando puede que sea lo más fácil. Porque el siguiente es el saber. Y el saber, efectivamente, entramos en un tema que yo sé que a ti, Daniel, te gusta mucho, que es todo lo que tiene que ver con el conocimiento experto, con la democracia del conocimiento y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo comentaba el otro día al hilo de unos debates sobre transparencia. No podemos pedirle a nadie, ni podemos pedirnos a nosotros mismos ser expertos, ni comprender al detalle todos los asuntos que se dirimen en la esfera pública, máxime en un momento en el que esos asuntos son cada vez más complejos. Entonces, hace unos años decíamos, bueno, pero hay expertos, ¿no?
Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo, que es un clásico, de la energía nuclear. Entonces, vale, ¿montamos centrales nucleares o no montamos centrales nucleares? Entonces, bueno, es para poder elegir, para poder opinar, para ver si estamos más a favor de la energía nuclear o menos, aceptamos el riesgo que suponen los residuos nucleares, no lo aceptamos y entonces nos quedamos más atrás en materia de desarrollo, sí que lo aceptamos y decimos, bueno, pero es que tenemos energía más barata. ¿Cómo valoramos eso? ¿Tenemos capacidad de valorar? No hace falta ser físico nuclear para valorar pros y contras, riesgos, de acuerdo a lo que te cuenten. ¿Qué ocurre? Que para llegar a ese momento en el que un experto te cuenta eso de forma que tú puedas tener un criterio, puedas opinar, ese experto o esa experta tiene que saber mucho de una cosa. Y no solamente tiene que saber mucho, sino que tiene que querer contártela para que tú la entiendas. Es decir, cuando yo el fin de semana pasado me cabreé muchísimo cuando vi el patrimonio de nuestros políticos y nuestras políticas colgados en las páginas web de todos los diarios. Alguno de prestigio con el que yo colaboro, por cierto, incluso buscador del patrimonio de Pepito. O sea, tú metes el nombre y el apellido y te dice que tiene 150.000 euros en una cuenta corriente, que debe 50.000 de una hipoteca y que tiene un coche de no sé qué. ¿Y a eso le llamamos transparencia? Hombre, vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber si esos representantes públicos se han enriquecido ilícitamente a consecuencia de su desempeño en el cargo público. ¿Es eso lo que queremos saber? Pregunto, porque si es eso lo que queremos saber, entonces no hacemos nada publicando el patrimonio. Lo que tenemos que hacer es, cuando usted toma posesión, me publique su patrimonio, cuando usted se vaya me diga y yo veré si ha habido ahí algo raro o no. Y así todo tampoco, porque si se quiere enriquecer ilícitamente tendrás otro tipo de subterfugios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del morbo de decir, a ver cuánto tiene el presidente del gobierno en una cuenta corriente, a ver quién es el miembro del gobierno que tiene mayor patrimonio, o ya el colmo, que era el titular de el gobierno de Mariano Rajoy tenía de media un 15% más de patrimonio que el de Pedro Sánchez. Bueno, ¿y qué? O sea, a ver, como cotilleo está muy bien, ¿eh? O sea, para cotillear pues es una cosa entretenida, pero ¿eso es transparencia? ¿Eso ayuda a la participación? Entonces, hace falta mucho conocimiento experto para realmente ver qué es lo que queremos saber y dar la información de manera que sea comprensible. Porque si esa información no está ahí de forma comprensible, ¿para qué queremos saberla, no? Más allá del morbo. Ahí lo dejo. No sé si damos paso ya. Esto también es muy horizontal, ¿eh? O hago yo un comentario. Si no sigo yo, ¿eh? Si no, amenazamos con seguir. Intentamos. Sí. Podríamos estar horas, la verdad, pero yo creo que igual es momento de que seguro que los que habéis venido tenéis ganas de preguntar, así que adelante y seguís contándonos. Levantéis la mano y os paso el micrófono. Kaixo, me vais a perdonar, yo no estoy acostumbrado a hablar en público y entonces perdonad mis balbuceos o mi dificultad al hilar las ideas. Yo de siempre, la democracia, para mí, desde tiempos de Pachi, que entonces estuve participando en un partido político y discutíamos mucho sobre la democracia y la participación. Para mí la democracia no es un hombre, un voto. Para mí la democracia es una persona y una información bien distribuida. Hoy en día, para mí la democracia sin información es una democracia paticoja y, por desgracia, la información hoy en día es también es una mercancía, por así decirlo, putrefacta, exagerando un poco el tema. Porque hoy en día me encuentro con gente que se cree bien informada porque lee diario de noticias y, más concretamente, lee los titulares. Me parece que esa es una persona desinformada total y absolutamente, y de esta manera la participación no se fomenta. Otro elemento fundamental para la democracia es la participación, y si no se ponen los medios para que la gente participemos, evidentemente esa participación es también paticoja, y eso es lo que está pasando hoy en día. No, por mucha información que creamos que tenemos, esa información está manipulada, en tanto que mercancía, evidentemente nos venden una mercancía con determinados intereses, sea el país, sea el mundo, sea OK Diario, sea lo que sea. Y en Internet, por suerte, tenemos una información oculta a la que muy poca gente accede.
y es ahí como nos podríamos enterar de unas cosas y participar de manera más informada en cualquier ámbito. Por otra parte, también somos muy individualistas y, claro, yo procuro informarme de esto y de lo otro. Pero, claro, por mucho que esté informado, nunca podré acceder a la milmillonésima parte de la información que existe. Entonces, o colectivizamos o ponemos o hacemos una apuesta en común mediante asociaciones, mediante grupos de participación, lo que cada uno conocemos, o tampoco esa democracia avanzará. Perdonad si me he explicado, por no alargarme más, y perdonad si me he explicado o no me he explicado. A mí me parece que has tocado un tema central y además muy bien, que es el tema de qué tipo de información tenemos y es necesaria para el tipo de responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces, ahí hay varios problemas. Yo creo que hay que distinguir una cosa de otra. A veces hay situaciones en las cuales nosotros, la ciudadanía, no podemos ejercer nuestra función porque nos falta información. Bueno, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones? Suministrar una información. Por cierto, una información que tiene que ser accesible, que no sea volcar datos y luego que no tiene que ser banal, como es el caso el ejemplo que ponía Cristina, que no solo vale para el cotilleo, ¿no? Tiene que ser una información bien pensada. Es muy difícil poner la información a disposición de la gente de manera que sea realmente útil a la gente. Otro problema que tenemos es lo que se llama las fake news, o sea, las mentiras, etcétera. Bueno, eso es otro problema que, por cierto, es un problema relativamente pequeño. Ojalá fuera todo el problema de la información, que hay gente que deliberadamente miente, ¿no? Bueno, hemos tenido dos casos recientemente, hace 2 años, que fueron la elección de Trump, basada en insultos, pero también en mentiras expresas. O sea, no sé si es un 40% de los norteamericanos siguen creyendo todavía que Obama nació fuera de los Estados Unidos, que era una de las cosas que decía Trump, que iba diciendo Trump. Por cierto, que le incapacita para ser presidente de los Estados Unidos, porque si no has nacido en Estados Unidos no puede ser, con lo cual es ilegítimo su mandato, ¿no? Bueno, eso circula por ahí. En el caso del Brexit, Farage hizo campaña diciendo que nos iban a devolver a los británicos un montón de dinero, ¿no? Sale el Brexit y le preguntan, bueno, ¿y cuándo nos van a empezar a dar esos millones de libras? Y dice, bueno, realmente eso hay que negociarlo, y además no era esa cantidad, sino la mitad. Bueno, tampoco es y además no es la mitad. Es decir, pero repito, el problema es más grave que el hecho de que haya gente mintiendo. Yo creo que el gran problema que tenemos es la profusión de información en la que nos confunde y que no tenemos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, no tenemos una capacidad, no hemos desarrollado mucha capacidad. O sea, pensar que nosotros venimos de un mundo de información escasa. Yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases en la universidad, yo no sé en ese grupo donde me has situado de edad, pero bueno, extiéndelo un poco más arriba. Más para abajo, ¿no? Más para abajo. Yo cuando empecé a dar la clase en la universidad, tenía delante personas cuyo problema era que tenían poca información. Porque no había internet, fijaos, qué mayor soy, no había internet, en general los libros eran difíciles, escasos. Yo me acuerdo de haber venido aquí a la biblioteca de Navarra a sacar libros. Bueno, y ahora mismo lo que yo tengo delante es gente que tiene demasiada información y por tanto yo he cambiado mi manera de dar clase y he cambiado muchas cosas, porque ya hay datos que no tienes que dar. Esto, míralo por aquí y tal. Entonces, tenemos que saber que en estos momentos el gran problema que tenemos la gente es que vivimos en una maraña, en un montón de ruido. O sea, hay que discriminar la información del ruido. Nuestro aparato perceptivo está acostumbrado a que si tú vas por la calle, el ruido lo apartas, ¿no? Bueno, pues tenemos que desarrollar instrumentos democráticos para no atender a ciertas cosas. Por tanto, es una de las primeras paradojas, y luego pondré otra y ya acabo. Una de las primeras paradojas para la gestión de la información es que tienes que decidir a qué cosas no hacer caso. Como tú quieras hacer caso a todo, llegar a todo, escuchar a todo, no, tienes que seleccionar.
Y la otra paradoja es que cometemos graves errores colectivos, y Internet en parte tiene un poco de culpa en esto, porque nos sumergimos en burbujas que se llaman las cámaras de eco, llaman los americanos, que nos dan la razón. Es decir, si tú entras en un grupo de chat, incluso en Twitter, pero en fin, sigues a una serie de personas, es muy fácil que tú te configures una coreografía de gente que te da la razón. O lo que a mí me gusta llamar un entorno de abuelas. ¿Qué es la abuela? La abuela es aquella institución para la cual tú eres, contra toda evidencia, el más listo, el más guapo, el mejor y tal, ¿no? Hombre, uno necesita, yo ya no tengo abuelas, y además ya mis hijos ya tienen una edad en la que han descubierto que eso ya no es verdad. Entonces, bueno, pues ya tenemos un problema, ¿no? A cierta edad. Pero la abuela era una institución gozosa, porque uno iba en momentos de baja autoestima y volvía a recuperar. Pero claro, imaginaros vivir en un entorno de gente. Mira, a veces va uno en un taxi en Madrid y piensa, este señor, al final del día, tiene que salir del taxi de una mala leche, que si no mata a alguien es porque es un santo varón. Porque realmente yo no lo aguantaría. O sea, yo después de oír 12 horas en un taxi, que trabajo tan duro, oír a determinado periodista o a determinada cadena, y no pondré ejemplos, es que sales muy mal de ahí. Entonces, mi consejo, ciudadano, para la gente normal, pluralicemos las fuentes de información. Escuchemos al adversario. Estemos con gente, leamos a gente que tenga puntos de vista alternativos. Eso no es una fórmula mágica, pero impedirá que nos volvamos locos. Porque la locura es una especie de ratificación permanente de lo que uno es, de lo que uno sabe, de lo que uno quiere, y uno se priva del gozo de las opiniones contrarias, que son lo que nos mantiene cuerdos, ¿no? Os voy a contar una anécdota personal, totalmente de acuerdo, la noche electoral de las últimas elecciones catalanas, creo que fueron el 20 de diciembre, ¿no?, de este año, sí. A mí me tocó pasarla con un grupo de frikis como yo, todos enfermos de estas cosas, sociólogos, politólogos, gente de la comunicación, bueno, en fin, en Madrid. Estábamos como 50, 60 personas, una cosa así. Conforme iban saliendo los resultados electorales, había reacciones de todo, porque la verdad es que desde un punto de vista político el grupo era muy plural, ¿no? Entonces había reacciones de todo, de alegría, de descontento, de qué bien, de qué mal, de qué desastre, de ya lo decía yo, un poco de todo, ¿no? Pero al final hubo una chica que es muy activa además y ha opinado y está escribiendo mucho sobre el tema catalán y reflexionando mucho sobre él, muy activa en Twitter, que cuando ya vio el resultado final, cuando ya vio cómo quedaba y se esperó hasta el último momento a ver si pasaba algo distinto o no, pero cuando vio cómo quedaba dijo, es que Twitter es un barrio. Y es verdad. Ella es toda una señora profesora, además bastante relevante en el tema catalán, que ha reflexionado, que ha escrito, que ha pensado mucho sobre el tema. Y cuando vio el resultado, vio que es que ni se lo esperaba ni era capaz de entenderlo. Y llevaba toda la noche diciendo, pero si mira el mensaje, pero si mira lo que dice, pero... Y al final acabó diciendo, claro, es que mi Twitter en el que yo vivo es el barrio que me he montado yo. Entonces, fijaros, yo creo que el principal desafío que tenemos ya, la gente que nos dedicamos a intentar entender qué es lo que pasa en la sociedad, va a ser el independizarnos cada uno de nuestro barrio para poder tener miradas que nos permitan saber qué va pasando en cada uno de los barrios. Porque esos barrios existen, ¿eh? Y no solamente existen, sino que la lógica de las tecnologías, la lógica de las redes sociales nos lleva a ello. Porque efectivamente todo el mundo buscamos gente que nos haga el coro o en algún momento a lo mejor algún troll que te mete mal, ¿no? Pero básicamente es gente que te haga el coro de una forma además bastante natural, la propia lógica del sistema, ¿no? Comentabas el tema de la información y efectivamente yo creo que es crucial. Hay ya una cita que se ha convertido en clásica porque es muy expresiva de Iñaki Gabilondo, que él dice, en una inundación lo primero que falta es el agua potable. Bueno, pues en un momento de sobreinformación por todos los sitios, mejor dicho, de datos por todos los lados, porque la información es otra cosa, hay que diferenciar entre los datos, la información, la comunicación, etcétera, pues lo que falta es información que contextualice, que explique las cosas. El ultimátum o lo que sea que hizo Torra ayer a las 6 de la tarde y que de repente volvió loco a todo el mundo,
explicado así, es un dato. Torra le ha dicho a Sánchez que o convoca referéndum en un mes o le retira el apoyo, ¿vale? Eso no dice demasiado. O sea, lo importante es contextualizar eso y convertirlo en una información que a ti te permita tener un criterio sobre si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te parece bien, si te parece mal, qué repercusiones puede tener, cómo influye en la vida pública, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo crucial. Y la respuesta clásica a eso es, hombre, pero para eso están los medios de comunicación, ¿no? Pues sí, que están sumidos en una crisis, que en fin, que cada día cierran uno, que la gente que sigue trabajando en los medios de comunicación lo hace con una situación cada vez más precaria, cada vez con menos formación, mejor dicho, con menos capacidad de desarrollar su formación, cada vez con menos recursos, cada vez en peores condiciones y, ojo, una cosa importantísima, cada vez con menos, yo diría, potencial de pluralidad informativa. Porque sí, tenemos muchas páginas web y seguimos teniendo cabeceras de referencia en muchos sitios, emisoras de radio de referencia en muchos sitios, pero cuando realmente te pones a ver de dónde salen, de qué grupos salen y cuáles son las grandes líneas de comunicación, estamos yendo a procesos de concentración de la comunicación y de la información. Es decir, eso que tú planteas de vamos a fuentes plurales, cada vez va a ser más difícil. No basta con meterse a Internet, tú lo decías muy bien, ¿no? No es que en Internet hay mucha información que yo no llego. Bueno, en Internet hay muchos datos, información hay poca. Y una información que a ti te permita, que a cualquier persona nos permita conocer mejor, hay todavía menos, porque eso implica mucho trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una disposición también de todos nosotros. Wi-Fi en todas las aulas, no hay ningún problema. Bueno, pues a mí, con el ordenador delante, con la Wi-Fi y con todos los aparatos encendidos, me levantan la mano para preguntarme unas cuestiones de vocabulario básico que me avergüenza contarlo en la universidad. Entonces, ¿de qué te sirve tener eso ahí? Si luego tienes que preguntar cosas que lo que no sé es cómo no le da vergüenza a esa persona preguntarlas, pero eso es otro tema, ¿no? Es que eso no resuelve nada. O sea, hay una cuestión que es el software tecnológico que está allí, que lo tenemos ahí, cada día está más desarrollado, y hay otra cuestión que es ese software social de cada uno de nosotros, de tener esa inquietud, de querer saber, de que te apasione el conocimiento, y precisamente de todo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está esa gran paradoja que efectivamente tiene mucho que ver con que Twitter es un barrio. Y ojo, como no seamos capaces, cuando digo Twitter, digo Facebook, o digo también todo este tipo de dispositivos que se han puesto ahora de moda, en la cual tú sabes que ya no tienes por qué leer un periódico, ¿no? Tú ya te puedes configurar tu portada y decir, pues mira, yo las noticias de Navarra, no sé, del diario de Navarra, ¿no? Las de España que me vengan del País, las de deportes del Sport, y te vas confeccionando. Incluso eso, tú lo estás filtrando con un sesgo que es el propio. Por lo tanto, esa pluralidad informativa cada vez está siendo más difícil y además cada vez va a requerir más trabajo. Entonces, igual por ahí encontramos un nicho de empleo, oye. A ver. Bueno, yo quería hacer en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Pamplona eskerrik aukera honengatik, benetan oso interesgarria, agradecer a los dos ponentes también. Y una reflexión sobre el tema de la participación y lo que habéis comentado, ¿no? Habéis comentado, bueno, la participación es trabajo, es información, la participación es cumplir un expediente, es para hacer el plan, está de moda. Bueno, mi experiencia vital es que la participación hace mucho que la estamos trabajando en muchos sitios, desde las entidades locales hasta los colectivos, y haciéndolo bien, intentando entender cómo tiene que ser el futuro de nuestros territorios y queriendo hacerlo de manera participada. Y yo creo que la participación es sobre todo democracia. Y la participación es entender que efectivamente hay que informar bien. Hay que informar bien, quiere decir, de manera accesible, que sea fácil de entender, que ese experto sea tan experto que lo haga fácil. Que lo haga fácil. Yo, mira, cuando entré en esta legislatura, a un técnico del departamento le dije, tienes que hacerlo entendible para mí. Si lo haces entendible para mí, es entendible para todos. Cuando tenemos técnicos o cuando tenemos políticos o nosotros mismos que no ponemos las cosas fáciles, pues es que nos estamos ocultando algo o queremos ocultar algo. Con lo cual, efectivamente, la información tiene que estar fácil. Pero también tiene que estar muy claro cómo hacemos ese trabajo. Porque no es solamente para hacer un plan. La participación no es hacer un plan.
La participación es pensar hoy, pensar mañana, decidir, escuchar, ver, oír, entender. Y para eso hace falta invertir tiempo, no gastar tiempo, porque esa es otra. Porque también en todos estos años, hasta que ha sido una moda, ¿para qué vas a perder tiempo en la participación? Y la participación se ha entendido como una pérdida de tiempo. ¿Para qué vas a estar escuchando si vas a tener que tomar la decisión tú? Sí, pero si yo invierto tiempo, luego a la hora de hacer vamos a tomar unas decisiones que quizás no estén de acuerdo con unos o con otros, pero nos hemos escuchado. Hemos visto diferentes alternativas, hemos tomado decisiones y vamos avanzando juntos. Y mañana, si tenemos un problema, sabremos a quién recurrir, en territorio o ante los problemas. Y para mí es sobre todo una manera de trabajar. No es tanto una herramienta para hacer un plan, es una manera de trabajar y de entender cómo se tiene que hacer la política. Es simplemente eso, mi reflexión, que no es fácil, pero es donde tenemos que construir. Cristina y yo hemos escrito un libro pequeñito, pero muy bueno. Buenísimo. Saldrá dentro de poco. En un mes o así ya lo tenéis en la librería. Y le quisimos poner una frase de estas que entran siempre en un... Y fue una pequeña maldad que yo tuve y me la aceptó Cristina, que era una frase que decía... A ver cómo es la frase ya... A ver cómo era. Son los vecinos los que eligen al alcalde. Que quieren los vecinos que sea el alcalde. Que son elegidos por los vecinos. Entre paréntesis, Mariano Rajoy. Esa es la frase inicial del libro. No sé si con eso ya la gente ya no lo comprará o al revés, esperarán algún morbo y tal. Era una frase simplemente para ejemplificar que es que hay cosas que no se entienden. O sea, ese es un caso muy concreto y tal, pero hay cosas que no se entienden, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo he hecho antes de otra manera, ¿no? Yo creo que esto de la participación es mucho más serio, tiene mucho que ver con la manera como dirigentes y dirigidos nos hablamos entre nosotros, cómo consideramos las protestas sociales. Por ejemplo, hay una protesta social sobre un tema, ¿cómo gestionamos esa protesta? La podemos gestionar, considerar estos son los de siempre, pero podemos ir y entablar un debate, podemos dar una información. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Tiene que ver más con una cultura política que con el montaje de cosas y urnas, ¿no? Una cultura política en la que realmente nos sintamos iguales y diferentes. Y diferentes en el sentido siguiente. Yo cuando hablamos ya de cosas, porque hoy teníamos que hablar un poco del marco general, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de cosas más concretas, yo diría, en la política de participación hay que pensar que hay cosas distintas y hay que darle a cada una el tratamiento distinto y hay que decir a la gente en qué fase estamos. Yo creo que hay información, deliberación, decisión y responsabilidad. Hay estos 4 conceptos. La información tiene que estar, yo diría, casi siempre accesible y solo las cosas discretas y, de luego, no cosas absurdas como lo que decías tú del dinero que tienen, ¿no? Que no me interesa nada. Porque la política se ha convertido en un espectáculo a veces muy banal, donde hay un nivel de cotilleo que sustituye la información. Si tú quieres cotillear, la política es un buen sitio, pero yo creo que lo que estamos reclamando es una cosa de más calidad, ¿no? Entonces, yo diría, hay veces que tú lo que tienes que preguntarte es información, la manera como me dirijo. Trato a la gente como mayores de edad, como personas adultas que se forman un criterio. ¿Cómo trato al discrepante? Información. Segundo, hay veces que yo puedo organizar algo para tener un proceso de deliberación, de contraste. Y hay que decir a la gente, la decisión la vamos a tomar las instituciones, pero nos parece que para que nosotros podamos tomar la decisión que nos corresponde y que no queremos abdicar de esa responsabilidad, es bueno que haya un proceso no solo de información, que eso siempre va generalmente en una dirección, sino de deliberación y de contraste. Entonces, habrá procesos en los cuales sería interesante ir a una deliberación. Hay otro tercer caso que es, ya en un grado más radical, que es decisión. No. Y aquí vamos a decidir. Vamos a organizar las cosas y pensamos que de aquí tiene que salir una decisión. Pero yo creo que a la gente hay que decirle, para no generar falsas expectativas y para ponerle en su responsabilidad, oye, que es que aquí lo que se haga de aquí se va a misa.
o no, decir, no, de aquí no, de aquí simplemente es información, o es deliberación para que mejoremos, bueno, y hay muchos procedimientos administrativos a todos los niveles de administración. Y luego, amigos y amigas, hay un plano que esto ya no tiene remedio, que es la responsabilidad. Y ahí, Isabel, ahí estáis vosotras, y entonces ahí, si esto sale mal, os vais a casa, ¿eh? La responsabilidad no se puede delegar, incluso aunque haya habido un proceso de participación y se haya dejado en manos de la gente la decisión, si eso sale mal o si la responsabilidad sí que es el último elemento que no permite ninguna transferencia a la ciudadanía en una democracia representativa, ¿no? Yo compro ese esquema que decía Daniel y mejóralo un poco, mejórame. Bueno, apunto dos ingredientes. Venga, sí. sí. Dos ingredientes, ¿no? Que además es una cosa que quería haber dicho antes y se me ha ido. Yo creo que en todo proceso democrático, en una sociedad con una madurez democrática que por lo menos se nos supone, deberíamos todos conjurarnos con nosotros mismos para echar fuera todo lo que tenga que ver con las políticas de chivos expiatorios. O sea, yo ya personalmente me niego, estoy cansada, me aburre. O sea, los malos son los políticos, pues tira. Si con eso duermes tranquilo o tranquila, pues fenomenal, ¿no? Pero las cosas son más complejas, me parece a mí. El problema es de los medios de comunicación, ya, claro. Y tú cuando dices que te estás dispuesto a gastarte todos los días o todos los meses para pagar a unos buenos comunicadores que te hagan una buena información, no, es que yo leo el periódico gracias por internet. Vale, pues bien. No, que la culpa es de la sociedad que no participa. Y tú has puesto los cauces para que la sociedad participe y has facilitado y has generado información. Es decir, estamos hablando de un triángulo por simplificar, que hay más factores, pero ya vale de chivos expiatorios, ya vale de la culpa es que además aquí no estamos hablando de culpas, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y entonces el primer ingrediente que yo pondría a eso es, vale de chivos expiatorios. Te lo compro. Gracias. Y vamos a empezar a mirarnos cada una y cada uno a nosotros mismos. Y el segundo, yo cada vez estoy empezando a pensar más que esto de la participación es un ejercicio de empatía. Me explico. Un ejercicio de empatía. Hace poco estaba yo hablando de estas cosas con un responsable político, ¿no? Muy interesado en temas de participación, que ha trabajado, que ha escrito, que está interesado, ¿no? El hombre en todo esto. Y me decía, con cierta desesperación, me decía, bueno, es que era este verano, ¿no? Dice, es que, estamos ahora con todo el tema de la inmigración, ¿no? Que es un tema muy complicado en España. Él es de aquí del norte, pero bueno, trabaja en el ámbito nacional. Entonces, estamos intentando hacer un plan de inmigración. Yo quiero en mi partido hacerlo con cierta participación de gente que sabe del tema, que ha reflexionado, que tiene datos y tal. Y entonces hemos pedido una serie de informes a estas personas. Y me cita pues a 4 o 5, que efectivamente yo creo que son la gente que más ha pensado y más ha trabajado el tema, junto con otros 4 o 5 líderes de organizaciones sociales que trabajan en inmigración, etc. Me dice, y me han mandado unos documentos preciosos, muy bien escritos y muy bien elaborados, que son cuentos de hadas. Dice, porque bueno, es que ellos, por ejemplo, no saben que aquí en Irún pues tenemos un lío con la frontera francesa que está cerrada y tenemos aquí a no sé cuántos inmigrantes que no sabemos si pasan o no pasan. Y se han olvidado de decir en sus informes que entre los MENAs, los menores no acompañados, menores que llegan a España, que no tienen compañía de un adulto, pues resulta que hay algunos que, que tienen problemas de drogadicción, que son unos manguis, que son unos no sé qué, y que a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Son pocos, pero a ver qué hacemos con ellos. Y que además, cuando yo digo que voy a abrir un centro de acogida de inmigrantes en el barrio de no sé qué, la Asociación de Vecinos del Barrio me dice que ni de aquí ni hablar. Entonces se me han olvidado de todo eso en los informes. Claro, sí. Claro, que es un ejercicio de empatía. Yo recuerdo que le dije, digo, mira, ¿y por qué a esos expertos que les has pedido esos informes, que seguro que los informes son estupendos, ¿por qué no los encierras un día en una sala y les planteas esto? Mira, es que la Asociación de Vecinos del Barrio de no sé dónde está en contra de que le ponga un centro de acogida de inmigrantes con tal. Es que resulta que entre los 28 menores no acompañados que me han llegado, hay 2 que son unos auténticos balas y a ver qué hago con ellos. Es que resulta que la prensa me está sacando no sé qué estadísticas que son ciertas, pero que me contradicen mi discurso. Enfréntalos a esa realidad. No al informe del dirigente de una ONG o del experto académico de turno, sino enfréntalos a esa realidad. Entonces es un ejercicio de empatía, ¿no? De ponerse en lugar del que tiene que defender que efectivamente va a abrir un centro de acogida de inmigrantes, por decir algo, y al mismo tiempo tiene que responder a los vecinos de ese barrio que le están diciendo que no. Y tiene que entender por qué los vecinos del barrio le dicen que no. Y tiene que dar respuesta a por qué los vecinos del barrio le dicen que no. Y si no, y vuelvo al principio, tenemos a Orbán, o tenemos a Salvini,
o tenemos a los que esperemos que no tengamos mucho, pero que estamos viendo cómo Pues se no me acercan, señales ¿no? a mí cuando hablas de esos. No, ha hecho sí, me estabas sí, señalando. por la derecha. ¿Me dejas añadir una cosa? Hay el libro más bonito de participación ciudadana que yo conozco, está en catalán, es de Quim Brugué, es La política estúpidos. Es un libro delicioso, Sí, donde sí. cuenta, es un profesor catedrático de ciencia política de Girona, que le nombran en la Generalitat, en el gobierno de Maragall, le nombran director general de política penitenciaria, ¿no? Llega ¿De allí- participación? No, perdón, de Dirección participación. General de Participación Sí. fue Kim. Sí. Y explica lo de la cárcel, por cierto, donde están los políticos ahora, Sí. Genovers, ¿no? Y entonces explica el proceso de... Yo no lo recuerdo en detalle, pero si no lo habéis leído, tú ya veo que lo has leído, pero si no lo habéis leído, leerlo. Sí. Es magnífico. Entonces él cuenta, bueno, típico profesor universitario que llega a una cosa de estas y aplica todas las teorías, tal, y va chocando, se va encontrando con... Lo cuenta más muy bien, es muy divertido, todas sus frustraciones y tal, hasta que de repente, claro, y va viendo que... y entonces el problema es que tienen que poner una cárcel, tienen que hacer una cárcel. Y entonces, ¿cómo hacemos la cárcel? Entonces, primera estrategia, no decírselo a nadie. Y ya que la cárcel se la encuentre, no sale. La otra estrategia, pagarla, o sea, ponerla en un sitio y a cambio ponerle unas instalaciones deportivas. Tampoco salía. Y entonces al final organiza un montaje con gente, representantes de toda la sociedad civil, y le salió muy bien. Lástima que luego la haya utilizado para esto. Bueno. Sí, vale. en ese caso sí. Exactamente. Eso, de ahí En no ese nos caso, movemos. Pero me acuerdo que había una lista de criterios que fueron consensuados. Oye, tiene que ser en una población que sea de estas características, pero no tiene que ser de esta. Y todos estaban de acuerdo en los criterios. Y cuando todos esos criterios los habían consensuado, lo meten en un algoritmo y sale Genovers. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, eso es un buen ejemplo y si alguien... Sí, pero además es un ejemplo que te dice que la participación admite muchas metodologías diferentes a este nivel. O sea, tú puedes coger y decir, oye, que estamos pensando a ver que toca alguna cárcel más aquí en este territorio y no sabemos muy bien qué hacer. Y así, a las bravas te vas. Eso no suele funcionar muy bien, ¿no? Pero bueno, puedes tener un input previo, ¿no? De ver cuál es la sensación. Pasa también con los famosos referéndums, ¿no? Ya que te has ido a Cataluña, con los famosos referéndums. Es decir, bueno, el referéndum como el colmo de la participación, eso ya, por favor, que pase a la historia. O sea, un referéndum nos da mucha información. O sea, yo no soy anti-referéndums para nada, ¿eh? Porque te da información de posiciones previas, de cómo está dividida la sociedad, pero sobre todo te da información de las divisiones sociales. Y el reto de la política y el objetivo de la política son los acuerdos. Entonces, tú puedes tener información de cómo está dividida la sociedad en torno a un tema concreto o en torno a unas elecciones o a lo que sea, para luego con esa información que te ha dado trabajar para conseguir acuerdos. O puedes trabajar para conseguir acuerdos y luego ratificarlos en referéndum. O puedes hacer las dos cosas. O sea, que yo creo que el tema del referéndum no hay que dejarlo de lado. O sea, no es un instrumento, digamos, inútil para nada en absoluto, pero que no lo sacralicemos como el culmen de la participación, porque lo que hace es darte información de cómo está el patio, básicamente. Y con esa información la obligación después de la política es trabajar. Porque al final la política avanza llegando a acuerdos, ¿no? Acuerdos donde se pueda llegar a acuerdos. Y donde no se pueda llegar a acuerdos, evidenciando los desacuerdos y no escondiéndolos. Yo creo que es otro de los temas que en participación son fundamentales, ¿no? Cuando se habla de deliberación y cuando se habla de todo este tipo de cosas, muchas veces decimos, bueno, es que el objetivo es llegar a consensos y llegar a acuerdos. Sí, el objetivo es ese. Y hay que tender a eso y eso es fundamental. Vale. Pero ojo, que tan importante como llegar a acuerdos es saber ver dónde están los desacuerdos para seguir trabajándolos, de forma que luego puedas volver a llegar a acuerdos, ¿no? Pero muchas veces, cuando ponemos el acuerdo en el centro de todos los procesos de participación, lo que hacemos es que las cuestiones de discrepancia las vamos escondiendo, ¿no? Las vamos escondiendo y las hacemos desaparecer, cuando eso está allí, ya existe, ¿no? Pues fijaos la cantidad de cosas. Bien. Yo, fíjate, me hacía unas preguntas, o más bien, aquellas cosas que estabais comentando me sugerían varias preguntas que yo creo que cualquier persona que tiene la responsabilidad de impulsar políticas públicas de participación, pues tiene que hacerse, ¿no? La primera es, bueno, la primera que voy a hacer es una afirmación, en realidad, ¿eh?
y es, al menos yo desde donde parto, y es que la participación pues no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Es un canal. Y por lo tanto no es una cuestión de fe, sino es una elección. Y al hilo de lo que estás comentando ahora mismo, Cristina, pues tiene que ver más en que la metodología, efectivamente, pues bueno, se tiene que adaptar a aquello que se persigue. No tanto que mucha gente esté presente en esto que estamos haciendo, sino que el resultado sea de calidad, ¿no? Fíjate, yo me hacía 3 preguntas que son muy básicas, ¿no? La primera era, ¿qué nos lleva en este momento a organizar estas políticas de participación? ¿Qué nos lleva? La segunda que me hago es, muy bien, y si no tenemos estas políticas de participación, esto que estamos intentando hacer, ¿qué otras alternativas hay en este momento? Y tercera, y es algo que me preocupa, es ¿por qué la participación, estas políticas de participación, son motivo de disputa política? Lo tenemos presente, yo creo en muchas entidades, desde luego en Pamplona, lo tenemos presente. Bueno, de ahí, lo primero, y al hilo de lo que comentabas al principio, Cristina, esa motivación, yo la encuentro, efectivamente, pues le podemos llamar el 15M o le podemos llamar en la brecha generacional. Yo me encuentro, evidentemente, en la más joven, ¿verdad? En la que coincido, efectivamente, en que, bueno, yo soy de los indignados, ¿vale? Entonces yo levanto la mano, bien, sencillamente porque hay criterios y hay ciertas, digamos, comportamientos, etcétera, que, bueno, ya me parecían entonces, hace 10 años, me parecían de lo más caducados, y yo no lo sé. Yo había crecido con otros tipos de modelo. Somos personas también que hemos viajado más, hemos tenido la oportunidad de conocer otro tipo de sociedades, otro tipo de organizaciones, ¿no? De formas de organizarse, y vaya, la sensación era, a mí ya no me la cuelan más. Esto fue para salir del paso y ya está. Y creo que todo lo que hemos estado viendo a partir de ahí, bueno, no solamente lo corrobora, es que nos obliga a mirarlo de frente y a abordarlo, ¿no? De ahí un poco esa nueva representación política, más afortunada, menos, con mayor éxito o menos, ¿no? En todo caso, eso. Lo segundo, que es lo que me preocupa, es realmente si lo que perseguimos, que es el caso, si lo que perseguimos es profundizar en la democracia, profundizar en la democracia, si realmente estamos trasladando correctamente esto de la participación, si estamos trasladando correctamente, que está orientado a eso y no a otra cosa. Me refiero porque en la ciudadanía encontramos personas que están muy convencidas de esto, diría que son pocas. Hay otras, que diría que son bastantes más, que dicen, bueno, no es una cosa mala, ¿eh? De todas formas digo, oye, yo ya voto cada 4 años con un programa. Si luego no me gusta lo que habéis hecho, votaré a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, que lo viven, y hay otra gente que definitivamente no lo ve bien, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos en este momento, desde las entidades locales, de la administración en general, es el de trasladar correctamente cuál es el motivo de esto. Fíjate, ponías una dicotomía donde yo me sitúo, ¿no? Me identifico. Es en ese refuerzo de la democracia frente a lo que ya estamos viendo, que es la xenofobia, que son regímenes autoritarios. Vemos Hungría, vemos Polonia, vemos tal. Lo estamos viendo. Ahora prontico en Brasil, oye, que quizás sale esta persona de extrema derecha, etcétera. Bueno, esto creo que ya a nadie se nos escapa que nos encontramos en un momento, vaya, paralelo a lo que vivimos ya hace 80 años, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde yo creo que tenemos, repito, ese reto de, desde luego, descargar de cualquier otra interpretación esto de la participación y centrarla en esa dicotomía. Oye, que esto va de que o mejoramos la calidad de esto que tenemos o que se va al garete.
Y cuando digo mejorar la calidad, no digo sustituirla. Lo que estoy diciendo es cómo conseguimos relegitimar el sistema que tenemos en este momento. Porque una cosa, a menos a mí lo que me viene a la cabeza, por ahora no hay mejor proceso participativo que una elección, que unas elecciones. Es la más eficaz que hay en este momento. Un 90%, un 80% de participación, los temas claros, etc. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Alguien se atreve a deslegitimar eso? Yo creo que no. Bueno, yo no lo haría, por lo menos. Yo creo que se trata más bien de reforzarlo y de aumentar la calidad de todo eso. De ahí esto de adaptar esos procesos y esta participación al fin. Y de ahí algo que indicabas también, que me parece muy interesante, que además lo estamos también trabajando en el Ayuntamiento de Pamplona, que es cómo hacemos para evaluar estas cosas de la participación. Porque está muy bien, son reconocibles, pero en esto que estoy diciendo, de compartir el diagnóstico, de convencer a más gente de que esto es un trabajo de profundizar, de mejorar la democracia, pues yo creo que son necesarias esos indicadores objetivos que nos permitan evaluar de una forma objetiva, no partidaria, estas cosas. Yo coincido plenamente contigo. Sí, yo creo que el enfoque es el que yo haría, que es ¿para qué estamos aquí? No se trata de montar cosas y de hacer cosas, sino tener muy claro el objetivo. El objetivo es mejorar la cultura política, en tu caso concreto de esta ciudad. Y la cultura política implica un equilibrio entre compromiso, participación, información, representación, delegación, todos esos factores que tienen que intervenir, ¿no? Y por tanto me parece que es bueno. O sea que a veces hay gente que tiene miedo a la participación porque hay que explicarle que no estamos hablando de que la toma de decisiones esté continua y sistemáticamente en manos de una ciudadanía desconexa y online. Y eso hay gente a la que le asusta. A mí también me asustaría. Hay gente que efectivamente hablas de referéndum y no están pensando en un referéndum, pero claro, sin ningún pacto previo, con mala información. Y fíjate el ejemplo del Brexit, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es, yo creo que hay que rescatar esas cosas positivas de expresión de la voluntad popular en un sentido razonable, ¿no? Y entonces pinchar el globo probablemente probablemente tú te has situado entre dos extremos, y yo creo que en el extremo de los que tienen mucho miedo a la participación hay que pinchar el globo y hay que explicar que la participación es una cosa que relegitima, que se refiere a unas cosas, que tiene que ser construida, que tiene que ver con muchos factores como la información, etcétera, y a los otros que en el fondo no quieren hacer de la participación un sistema que reemplazara a las instituciones representativas, hay que ponerle frente a la evidencia de que eso no funciona, desde muchos puntos de vista. O sea, que necesitamos relegitimar, revitalizar la cultura política de la ciudad, y al mismo tiempo hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, en los fenómenos de participación expresamente organizados no participa todo el mundo, y por tanto tú eres representante de la totalidad de los pamploneses y las pamplonesas. No puedes subdelegar eso en los y las más implicadas y comprometidas, ¿no? Bueno, por ahí se me ocurre un poco. Sí, es que la clave es la que yo creo que la clave la dabas tú, ¿no? En el sentido de decir, hay que relegitimar porque se nos han caído muchas cosas, ¿no? Daniel tiene un libro estupendo sobre Europa, que os recomiendo por si alguno no lo conocéis, pero en un ejercicio de simplificación extrema yo diría que fijaros la paradoja, ¿no? Yo pongo Europa porque estamos situando el debate ahí. Europa básicamente es paz, bienestar y democracia, ¿no? Paz, prosperidad económica, democracia, vamos a llamarlo así, simplificando al máximo. Tenemos las guerras en nuestras fronteras. Hemos tenido gobiernos puestos a dedo y el sistema de bienestar europeo se está cayendo, se ha caído
con todo su artefacto. Yo creo que tenemos un cuestionamiento muy profundo, no solamente de Europa como instituciones, sino de la idea de Europa, de qué era eso de Europa. Y esto de la democracia entra también en ese saco de lo que está cuestionado y que hay que relegitimar. Entonces, la manera en que se ha planteado que se puede legitimar es vía participación. Ojo, no tiene por qué ser la única, y a lo mejor mañana encontramos otras, pero de momento yo no conozco otra. Es decir, ¿cómo recuperas la confianza de los representados y las representadas en los representantes? Que en definitiva la democracia se basa en eso. ¿Consiste en sustituir? Es que no hay ninguna evidencia de que sustituyendo vaya a ser mejor. Claro, o sea, vamos a ver, si el objetivo es, si esto que se ha convertido ya en un lema, ¿no? Ante la crisis de la democracia, más y mejor democracia, si el objetivo es ese, ¿hay alguna evidencia de que sustituyendo las decisiones de un concejal de participación, de una consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, efectivamente, sustituyendo las decisiones de estas dos personas con sus equipos y sus procesos por una asamblea permanente, ¿hay alguna evidencia de que la calidad democrática vaya a ser mayor en las sociedades actuales, con los medios actuales? Que yo conozca, no. Si alguien conoce alguna, que me lo diga y cambio la hipótesis, ¿no? Pero que yo conozca, no. La cosa es cómo reforzar esos procesos de toma de decisiones y entonces empezamos a hablar cómo reforzar los procesos de deliberación, cómo reforzar los procesos de creación de la opinión pública, cómo reforzar todo eso. Entonces, eso no tiene nada que ver. Bueno, nada que ver, claro que tiene que ver, pero bueno, eso no se puede reducir ni a una urna ni a una convocatoria electoral. Eso es una cosa pues, que se extiende en el tiempo, que se extiende en el espacio, que forma parte de la cultura política. Ahora mismo Daniel hablaba de cultura política, pues es que la clave es esa. La clave es que el ADN y el chip democrático lo tenemos que tener no solamente con lo que tiene que ver con las instituciones, que por supuesto también, con lo que tiene que ver con las empresas, con lo que tiene que ver con nuestra implicación en los colegios de nuestras hijas y de nuestros hijos, con lo que tiene que ver en los procesos relacionados con nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de cosas que dices, bueno, en definitiva de lo que se trata es de que seamos cada uno copartícipes y corresponsables en la creación de una serie de estados de opinión, de conocimiento, de deliberación y de decisiones sobre todo lo que nos afecta y que nos afecta a todo. Entonces, llega una y dice, Dios mío, me abrumo, no sé por dónde empezar. Bueno, claro, pues vamos a ver cómo lo organizamos, ¿no? Y a mí me gustaría también dar un mensaje positivo, fijaros, de cuando se empezó a hablar de participación y se empezaban a poner en marcha procesos de participación. Yo creo que los primeros debieron ser como en el 2008, 2009, una cosa así, no hace tanto, ahora como 10 años, no más. Me refiero de una forma ya significativa, no cosas aisladas, sino una forma significativa donde se empezó a poner en marcha eso. No, porque seguro que ha habido experiencias previas y seguro que además una de ellas está aquí en Navarra, fijo. Pero de una forma así significativa, por ejemplo, las primeras leyes de participación de comunidades autónomas son del 2008-2009, ¿no? Cuando todo eso se empieza a surgir con fuerza, el discurso, el debate y los interrogantes que había sobre participación no tenían nada que ver con lo que estamos aquí hablando ahora, O sea, las preguntas que nos estamos haciendo hoy, el tipo de interrogantes que estamos planteando, el tomar conciencia todas y todos de que estamos en un momento de ensayo-error. Porque aquí estamos todos experimentando, Vamos, salvo que mañana me venga alguna muy lista o alguno muy listo que me diga, tengo la fórmula, pero estamos todos experimentando. Esto funciona, esto no funciona. Esto no sé si funciona porque no sé cómo evaluarlo. Ahí va, que se me había olvidado que había que evaluar. O sea, estamos todavía en ese momento de experimentación. Pero a día de hoy yo veo que todo el debate, todos los interrogantes y todos los procesos que estamos viviendo hoy, esa sesión es un ejemplo, no tiene nada que ver con lo de hace 10 años. Lo de hace 10 años la cuestión era que se decía, para no tener broncas cuando tengo que hacer una intervención, yo empecé a hacer cosas de estas en el movimiento vecinal cuando yo era muy niña, bueno, jovencita, por una polémica sobre una carretera que se iba a construir en Zaragoza que atravesaba un parque de mi barrio, ¿vale? Y entonces nosotros reivindicábamos participación ciudadana. Y participación ciudadana en ese momento era decir que no quiero que me hagan esta carretera por aquí. Y las alternativas que las busquen los ingenieros, que para eso están. Yo lo que no quiero es que me hagan. Y eso era participación, ¿vale? Unos años después cogió el ayuntamiento y dijo, no, bueno, venga, vamos a ver si damos algo de participación, porque si no, efectivamente, vamos a tener un lío, que estos chicos se llevan manifestando 8 años ya, dando mal todos los fines de semana, ¿no? Y entonces cogieron a unos cuantos, nos reunieron en una sala, cada uno dijo lo que le pareció, uno dijo que le parecía bien, otro dijo que le parecía mal, otro que no sé qué, y vale, y salimos de la reunión y el concejal de turno dio una rueda de prensa diciendo, bueno, pues ya han participado, ya he escuchado a los vecinos y ahora sigo haciendo la carretera por donde estaba previsto. Punto pelota, ¿no?
Entonces, de ese momento, que no hace tanto, o sea, de esto hace un poquito más de 10, pero vamos, ahora no, unos 20 años, o quizá un poquito más, pero no más. De ese momento a este, todo el debate y todo, digamos, la madurez del discurso ha evolucionado muchísimo. Entonces, yo creo que estamos en el camino, ¿no? O sea, estamos en eso de ir produciendo, de ir complejizando, y tenemos que perder el miedo a la complejidad. Tenemos que hacer los debates más complicados, porque entonces será cuando aprenderemos más, ¿no? Y cuando sabremos más, cuando nos interrogaremos, ¿no? Cosas como las que tú te planteabas. Bueno, hay que evaluar, sí, pero hay que evaluar en función de qué, con qué indicadores. ¿Valen los indicadores cuantitativos para evaluar la participación? Pregunto, no lo sé. ¿Tenemos indicadores cualitativos? No lo sé. ¿Tenemos que ir a evaluaciones de resultado o de impacto? O sea, tenemos que seguir complejizando los debates, ¿no? Entonces, en ese sentido, por cierto, el libro este que hemos escrito puede ayudar. Bueno, es un libro que ha escrito Daniel y que prologo yo, las cosas como son, pero el libro es suyo. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Hay una última palabra, si os parece, porque ya es... Sí, buenas tardes. Gracias por la charla. Yo quería hacer dos reflexiones. La primera, respecto al comentario que se ha hecho anteriormente referente a la prensa, creo que faltaba quizás una dimensión importante, como saber, o por lo menos comentarlo, que la información está, bueno, está en manos de las financieras. Es decir, en el caso español, pues vemos al grupo Berlusconi, Vocento, Prisa, etcétera, controlan la información, etcétera. Los periodistas tienen que ser, aparte de inteligentes y graciosos, tienen que tener mucho cuidado con los redactores o con el periódico, con la línea del periódico, porque de ahí viene su salario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco un comentario que yo quería hacer. Hay un libro un filósofo, Paul Nizam, que habla de los nuevos perros guardianes, se refiere a los periodistas, etcétera. Llegan tiempos donde la información viene ya climatizada, etcétera. Pero mi reflexión, esa es una reflexión, pero lo que yo quería comentar es referente a la democracia, ¿no? Otro comentario, y es que, bueno, pues yo he leído, me ha venido posiblemente una fake news, que me la creo pues porque, bueno, pues no sé, pues casualmente yo he tenido la experiencia de, bueno, haber trabajado pues un poco en la frontera de Canadá con Estados Unidos, etcétera. Resulta que la fake news decía que el 16% de los americanos creen que el colacao viene de las vacas marrones. Entonces, bueno, viendo esto y conociendo un poco el contexto, le dice el discípulo le dice al maestro, por cierto, de Pamplona, le dice: oye, y si gana el Trump que es un facha y tal, pues menuda la que nos viene y tal, eso es democracia y tal. Y le dice el maestro: hombre, si yo no quiero que gane, pero si gana, pues se ha jugado al juego de la democracia, y entonces pues resulta que tiene que gobernar, tiene que salir. La democracia es eso, si pierdes, pues has perdido. Resulta que gana Trump. Y ahora vuelvo yo a preguntar, pregunto, de decir, entonces ahora yo tengo que creer que el colacao viene de las vacas marrones. Es decir, ¿por qué la democracia ha dado, pues no lo sé, algunos pensamos que es un engendro que ha desconfigurado la política internacional, un tío peligroso, que bueno, pues todos sabemos un poco lo que pretendo decir, pero esto democráticamente, ¿hasta dónde se puede entender? ¿Hasta dónde se puede asumir? Entonces, bueno, esa es mi pregunta o mi reflexión. Sobre lo primero, el tema es evidente que en la sociedad actual se configuran hegemonías, grupos de poder, detrás de los grandes medios hay concentración, de eso ha hablado un poco Cristina antes. Eso, a mí un fenómeno que incluso también me preocupa bastante, que es en el interior de cada medio cada vez son más homogéneos. Yo me acuerdo antes cogías cierto periódico y te encontrabas toda la paleta ideológica, ¿no? Ahora en los periódicos cada vez se parecen más, quitando Cristina, que es un poco disruptiva cuando coges El País. No hagáis caso. Yo es lo primero que cojo, pero bueno, eso es una preocupación, algo que a mí me preocupa, ¿no? Pero al mismo tiempo veo una luz de esperanza en el hecho de que eso no acaba con el contrapoder de los ciudadanos.
Es decir, y pongo un par de ejemplos. Han salido en el mundo digital, Cristina también colabora en Infolibre, han salido, o el diario.es, que son diarios que tienen su independencia ganada precisamente porque no entran al juego de la subvención y es por suscripción. Y por cierto, el que esté molesto con el estado de cosas, que se suscriba a alguno de ellos, por lo menos, que eche una mano, ¿no? O contexto, ahí tenemos muchos amigos y tal. Y hay gente diciendo cosas que no salen en los medios oficiales, estos del kiosco, y que están influyendo en la agenda política. Un ejemplo reciente, seguro que tú tienes muchos más, pero un ejemplo reciente es el tema de los másteres, que ha acabado como ha acabado, o sea, con un gallita, vamos, un desastre, pero en fin, pero ha acabado, pero bueno, pero ha tenido un recorrido. Ya hemos visto a ciertas personas, ya ha descubierto la ciudadanía que, aunque esto los jueces del Supremo no les parezca demasiado mal, incluso los propios jueces del Supremo han dicho que hay un trato de favor. Y desde luego la ciudadanía hemos entendido perfectamente de qué va esto. Lo hemos entendido perfectamente. No hace falta hacer ninguna encuesta. Sabemos, bueno, yo doy clase en un máster en San Sebastián y me di cuenta de eso el día que digo en mi casa, bueno, hoy me voy a Donosti que tengo clases de máster, y mis dos hijos se sonríen maliciosamente. Y ya entendí, esto está destrozado. Lo hemos destrozado, ¿no? Sí. Bueno, el otro asunto es lo de Rato. Sí. Rato ha sido ratificada la prisión 4 años y medio, las tarjetas Black. ¿Cuál es el origen de eso? El origen de eso no es el fiscal general. No. El origen de eso es un determinado movimiento ciudadano con un hashtag, no me acuerdo cómo se llamaba y tal. 15M para Rato. Que persigue. Por cierto, también hay alguna organización fascistoide que utiliza el mismo sistema, ¿no? Como estos, ¿cómo se llaman? Bueno, no mencionaré ninguna, ya conocéis, ¿no? Bueno, yo creo que hay un contrapoder de la ciudadanía que no deberíamos minusvalorar, a pesar de que la gente que tiene poder, pues tiene mucho poder, pero no vamos a un mundo, creo yo, en el que la concentración de poder sea inevitable, ineluctable, avasalladora. No. Esa concentración se va a producir, pero hay procedimientos de contrademocracia, de resistencia, de alternativas que se pueden ir configurando, a veces muy modestamente y con resultados insatisfactorios, y otras veces con ciertos avances democráticos, ¿no? Y el otro, de lo de Trump. Yo viví el año pasado en Estados Unidos, en Washington, y me iba a hacer una camiseta que pusiera "Yo sobreviví el primer año de mandato de Trump", ¿no? Para venir, luego al final no me la hice. Y he estado allí muy pendiente y me fascina el personaje, porque no he encontrado un personaje en la vida política, y he estudiado a muchos políticos y tal, no he encontrado un personaje más detestable, frívolo, machista. Es un personaje que reúne todo, lo reúne todo. ¿Qué es lo interesante? O sea, ¿a qué estrés test está sometida la democracia americana ahora mismo? Que es lo que yo estoy... Desde luego, yo como teórico de la política estoy fascinado y esperando el resultado. A ver si es verdad aquello de que los buenos sistemas políticos, las democracias consolidadas, resisten el paso de malvados. Si la democracia americana es una democracia, es decir, las cámaras de representantes, las instituciones, los militares, los técnicos, la administración, si todo eso es capaz de neutralizar y de resistir el paso de un personaje como Trump, yo diré con admiración ciertas cosas de la democracia americana. Si no, pues estaba mal hecha. Sencillamente estaba mal hecha. Yo suelo contar un chiste inventado, que es, ¿sabéis lo que hizo el primer día Trump, el primer día que llegó a la Casa Blanca? Es inventado, no es una broma. Que una vez lo conté y alguien fue diciendo por ahí, como dice Inerarity, no, esto es una broma. ¿Sabéis lo que hizo el primer día Trump? Llamó al técnico correspondiente y dijo, tráigame el botón nuclear. Le trajo una caja, se la puso encima de la mesa y Trump llamó al cabo de un rato, oiga, que esto no funciona, ¿no? Así como habla él, esto doesn't work. Y entonces el técnico le dijo, es que se estropeó hace mucho tiempo y no lo hemos sabido arreglar. Es una broma, pero es una metáfora. O sea, ojalá un personaje tan nefasto como Trump
se encuentre la resistencia de su propio partido, bueno, que no es su partido, de los republicanos, de las cámaras. ¿Os acordáis? En los años 70, cuando uno quería simbolizar el mal, hablábamos del complejo militar industrial. Si tú querías quedar bien en una reunión, en una asamblea estudiantil y tal, cuando estábamos en esa franja de edad tan admirable de la que se refería Cristina y tal, si tú decías complejo militar industrial, joder, eras un tío radical, ¡buah! Y se te ponía, ¿verdad? Se te ponía la gente detrás, vamos, ¿no? Y ligabas un montón. Ligabas un montón y tal. Bueno, ¿sabéis lo que ha pasado? Que en estos momentos nuestra salvación está en el complejo militar industrial. Fijaos la paradoja, fijaos lo mal que está el mundo y Estados Unidos, que yo cuando vivía ahí decía, a ver si por favor a este tío le para el FBI, le paran los jueces, le paran los militares, le paran los grandes empresarios, le para el Partido Republicano. Todo aquello que detestábamos ahora mismo puede ser un equilibrio que impida que, hombre, destrozos va a hacer, pero que no haga muchos, ¿no? La verdad es que el fenómeno de Trump es fascinante. Yo estuve por Nueva York por un tema de trabajo a principios de verano, en una cosa de Naciones Unidas, y me fui a Central Park, que no había estado nunca. Y entonces, cuando llegas ahí, te encuentras con ¿sabéis estos hinchables? Estos muñecos hinchables, ¿no? Pues con un muñeco hinchable, pero como de 3 metros, de Trump. Y la gente estaba pagando al feriante que lo llevaba para hacerle alguna barbaridad y hacerle fotos, ¿no? Entonces uno le ponía una bandera de no sé qué, el otro le ponía los cuernos, el otro le pintaba no sé qué y se hacían fotos. Eso en pleno centro de Nueva York. Sí. Y es fantástico porque el fenómeno de Trump da para mucho. O sea, da para entender pues, que Nueva York no es Estados Unidos, como probablemente París no es Francia, ni Madrid España, ni Roma Italia, ¿no? Da para entender que hay muchas sociedades dentro de una sola sociedad. Da para ver efectivamente si nuestras democracias van a ser capaces de resistir estas pruebas de estrés, que es donde estamos todos, ¿no? A ver hasta dónde se es capaz. Pero ese concepto de prueba de estrés yo creo que es exactamente en el momento en el que estamos, ¿no? Porque fijaros, decía Daniel, se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos a ver hasta dónde esa democracia es capaz de aguantar, ¿no? Una prueba de estrés a ver hasta dónde. Vale. Aquí en Europa estamos viviendo también una prueba de estrés de hasta dónde las sociedades son capaces de aguantar la desigualdad. Y es un tema que últimamente me tiene muy obsesionada, ¿no? ¿Cuánta desigualdad es capaz de aguantar la democracia? ¿Cuánta desigualdad somos capaces de soportar generaciones que hemos vivido y que hemos crecido en un estado de bienestar con relativos índices de equidad social? Pero bueno, en comparación con lo que estamos viviendo ahora, muchísimos, ¿no? Y lo enlazo también con lo que decías de los medios de comunicación y del contrapoder. Fíjate, yo creo que estamos justo en ese pulso en estos momentos. O sea, yo no diría que la información es un monopolio sujeta a unos intereses solamente, porque efectivamente surgen contrapoderes por parte de la ciudadanía, pero tampoco diría que la batalla esté ganada ni garantizada. Esos medios que estamos hablando, los Infolibres, Diario.es, los Contextos, todos estos, bueno, aquí hay ilustres periodistas en la sala que lo contarían mucho mejor que yo, pero son medios donde los redactores con 30, 40 años de experiencia a su espalda y trabajando todas las horas del día ganan 1.000 euros y contentos. Hay colaboradores en algunos de esos medios donde la pieza, o sea, el artículo, se está pagando a 20 euros. Colaboradores profesionales, no aficionados como puedo ser yo, sino profesionales donde se le está pagando la pieza a 20 euros. Pasado mañana coincido yo con un compañero de Infolibre que le invitaba a un congreso para que hable de una cosa que es especialista y para poder irse él un día a un congreso a Mérida a hablar de un tema de su especialidad ha tenido que montar un espectáculo y lleva 3 semanas prácticamente doblando jornada para poder dejarse hecho lo que tiene que hacer porque no puede haber nadie que haga lo que tiene que hacer el viernes. El jueves para el viernes, el viernes para el sábado, no sé qué. Es decir, unas condiciones de precarización tremendas, ¿no? ¿Son un medio donde se visibiliza una especie de contrapoder ciudadano? Yo creo que sí, pero todavía está muy lejos de alcanzar un punto de decir, bueno, tenemos aquí una vía de expresión, de información, de pluralidad diferente. Es verdad que existen y que hace unos años no existían. Pero yo aprovecho para hacer un llamamiento también de que se apoyen ese tipo de medios, porque más allá de que se esté más de acuerdo o menos o más en desacuerdo, lo cierto es que es un espacio diferente de generación de información, de generación de opinión, etcétera, ¿no? Y como dicen los que saben de esto, lo más gordo del tema no es que alguien comentaba por ahí, ¿no?
Lo más gordo del tema no es que llegue un jefe y te diga este tema no se puede sacar, o esto no lo trates, o esto dale otro sesgo, o este titular ni de coña cambiar el sentido, que resulta que los de no sé qué empresa nos ponen publicidad y entonces no podemos meternos con ellos. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que llega un momento de cuando que la gente que está haciendo la información todos los días tiene la censura tan interiorizada que ni siquiera se atreven a plantearlo. O sea, no hace falta que haya un jefe ya diciendo esto no se puede contar así. Es que tú ya sabes que no puedes contarlo así. Entonces sí que es verdad que al menos en estos otros medios, yo creo que ese tipo de espacio más libre, pues efectivamente se nota, ¿no? y se respira de otra manera. Pero se está todavía en la pelea de que esos medios sean viables. Incluso yo te diría, yo creo que la mera existencia de esos medios está modificando los otros. Totalmente. Porque totalmente. No sé cómo quedará el giro del país, hacia dónde irá y tal, pero ese giro no se hubiera dado si no hubiera sido porque había unos medios a su izquierda que estaban ganando muchísimos lectores y generando mucha información de mucha más. Esto es una cosa que se puede contar porque es pública y que supongo que muchos conocéis, pero si no creo que merece la pena saberlo. Una de las personas que más influencia ha tenido en la trayectoria del país durante los últimos 40 años, hace pocos meses decía que Contexto, CTXT, una página web de información, de reflexión que conocéis todos, era el país en el exilio. Es decir, la gente que había sido despedida del país, de una forma o de otra, habían acabado montando Contexto. Es así, con nombres y apellidos. De hecho, hay gente que la indemnización que le dieron cuando la despidieron la invirtió montando Contexto. Efectivamente, ahora mismo las cosas en el país parece que van cambiando y hay que ver eso cómo se relaciona y cómo influye, ¿no? Y un movimiento parecido ha pasado con los partidos políticos. A ver, en estos momentos veríamos al PSOE haciendo primarias o veríamos al PP vendiendo lo que dicen que es un proceso de primarias, que bueno, de la marinera. Si no hubieran existido partidos políticos que hubieran dicho no, que hay que trabajar democracia interna, que hay que hacer primarias, que hay que hacer debates, que hay que hacer no sé qué, ¿estaríamos viendo eso? O todavía más raro, en la fiesta de Contexto del primer año, el primer aniversario de Contexto, que me invitaron, estaba la actual directora del país. Claro, o sea, que formaba parte del Consejo de Redacción de Contexto, efectivamente. Entonces, la realidad se modifica todos los días. Perdón. Bueno, yo creo que seguiríamos hablando, pero creo que lo tenemos que dejar ya aquí. Si nos hemos quedado con las ganas, que creo que sí, es buena señal. Así que, bueno, por mi parte, nada, nombrar lo que habréis visto en los asientos. Varios de los libros que habéis nombrado están en la biblioteca especializada en participación y empoderamiento social que tenemos aquí en Centro Espacio Colaborativo. El diálogo, que creo que ha sido muy sugerente y ojalá tengamos ocasión de volver a encontrarnos. Que digamos una frase. Una frase de despedida y así... ¿Algo más? Yo creo que aquí estamos ya los convencidos. Sí. Entonces, a ver que haya más. Pero, o sea, estamos en la línea correcta. Sí, yo os iba a decir, salid y contadlo, como dice la proclama. Y gracias, muchas gracias.